La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 105.1, la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, y 1500 kilociclos en la amplitud modulada. También tenemos Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, donde nos escucha toda Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Ucayali en Cepagua. También se unen a esta red dominica Radio Quillabamba en la Convención, donde también nos están viendo por su plataforma televisiva, y Radio Padre de Dios desde Puerto Maldonado. Todas estas emisoras son las emisoras dominicas del Perú, de la provincia San Juan Bautista del Perú. A esta red de radios se une otra red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos a través de Apumaqui Stereo, que es hermana de Radio Santa Rosa, su hermana menor. Estamos en los aplicativos móviles, estamos también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Nosotros estamos ya listos para empezar el programa. Yo estoy en otra cabina porque los motivos de seguridad los piden así. Y hoy día, ustedes saben, se ha anunciado, tenemos un invitado muy especial. Ya está en la cabina de la radio el señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y también está en la cabina de la radio, a quien saludo desde otra cabina, a nuestra querida amiga, compañera de labores, Rosa María Palacios, a quien saludamos. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en la red Sodomco. Damos inicio a este programa especial. Por primera vez regreso a Radio Santa Rosa de manera presencial. Ustedes saben que he estado todo el tiempo con el público, pero por esta ocasión extraordinaria estamos viniendo nuevamente aquí a nuestro centro de transmisión, a nuestro centro de trabajo. Así que un abrazo para todos los que están. Hemos tomado las medidas de distanciamiento social. Abel ha sacado su wincha, hemos medido, estamos a más de 2 metros del presidente para poder garantizar la seguridad sanitaria de todos los presentes, y los pocos camarógrafos que están y se retirarán en un momento también están con sus medidas de protección. Muy buenos días, señor presidente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María, primero por la invitación a tu programa. He estado antes aquí en este mismo ambiente, hace ya bastante tiempo antes de la pandemia, y también reconocer el esfuerzo que estás haciendo tú en este programa de reintegrarte al estudio, ¿no? Porque has estado haciendo periodismo remoto, ¿no? Así es. Y entonces vamos a ver si es para siempre o no, pero vamos poco a poco. Presidente, tenemos bastante camino que andar. Usted ha negado ayer, por segunda vez, cualquier esquema de soborno, en cualquier forma, en el pasado, en el presente, en cualquier lugar y tiempo. Y por lo tanto, ese es su dicho, ese es, su percepción de lo que está pasando. Aquí no hay nada y le están creando una novela, ha dicho usted. La primera pregunta que se hacen todos los peruanos es: ¿por qué tendríamos que creerle al presidente? Nos han mentido tantos políticos, nos han mentido tantos presidentes. ¿Por qué esta vez sí le tenemos que creer? Miren mi línea de conducta desde donde me conocen. Los peruanos me conocen hace 2 años y medio como presidente, pero también hay
funcionarios que me conocen 10 años, 15 años, 20 años. Hay gente que me conoce toda la vida, 57 años que tengo. Y yo tengo una línea de conducta. O sea, no es que uno un día se vuelve corrupto y al día siguiente deja de serlo. En cada uno de mis actos he demostrado honestidad y franqueza, ¿no? Transparencia, en cada uno. Bueno, vamos poco a poco. Usted es ingeniero, por eso dice, le decía alguien ayer, no sabe defenderse como abogado, es ingeniero. Y viene del mundo de la construcción. Curiosamente, su expertise profesional, su desarrollo laboral, se hizo en el mundo de la corrupción, perdón, de la construcción. Pero es un mundo muy corrupto. Durante todos sus años en el sector privado, ¿no le ofrecieron, no se sintió presionado por alguna autoridad que le dijo, mire señor Vizcarra, ingeniero, así son las cosas en el Perú, 10%? ¿Nunca tuvo ese tipo de tentaciones al menos? Yo he trabajado en el mundo de la construcción por más de 20 años, en la actividad privada antes de dedicarme a la política. Así es. Y en esos 20 años deben ser un par de veces en que ha habido ofrecimientos indebidos y ilegales. Solo un par de veces, ¿no? Porque creo que con la propia conversación de uno se muestra, ¿no? Y entonces, ¿usted cree que lo tasaban de entrada? Sí, o sea, ¿por qué no han ido estas empresas que ya estaban pululando por diferentes gobiernos regionales a hacer suyas, ¿no? Estoy hablando específicamente de Odebrecht y sus emisarios que han estado en diferentes regiones del Perú. O sea, no fueron a Moquegua, porque mandan por delante emisarios para ver qué tipo de autoridad es, ¿no? Y nosotros, usted me conoce, somos como nos ven, francos, transparentes, directos. Odebrecht no entró a Moquegua, es verdad, entró con Tito Acurio en Cusco, entró aquí con Moreno en el Callao, entró con Álvarez en Ancash, efectivamente. Sí, entró con Villanueva en San Martín. Entró en los proyectos como de Olmos, claro, en Lambayeque, en Chavimochique. Diego decimos en Lambayeque, en fin. Hay un Libertad, conjunto sí, de presidentes regionales que sí fueron tentados, sí, su juicio dirá, en el caso de Álvarez ya está aprobado, si cayeron o no en la tentación. Pero digamos, usted no fue tentado por Odebrecht, pero me dice, sí fue tentado antes. ¿Es la industria de la corrupción, perdón, vuelvo a decirlo, ¿es la industria de la construcción per se corrupta? No, no. Hay constructores, hay empresarios. Somos muchísimos los ingenieros que queremos la grandeza de nuestro Perú. Somos más de 200.000 ingenieros en todo el Perú, que somos... hemos estudiado ingeniería para construir el país, claro, con vocación de yo servicio. Estoy segura que sí, pero no es un problema de amor a la patria, sino de usos y costumbres de la industria. Entonces le dicen, ingeniero, usted está enamorado de su proyecto, nosotros también, muy bonito, pero hay que dejar algo para el alcalde, pues. Sí, mire, por eso le digo, en los 20 años habrá sido 2 oportunidades muy, muy extrañas en que alguien que no me conocía, porque era fuera, que fue con alguna propuesta indecorosa, claro, indecente. se deslizó. Claro, inmediatamente tajante fue rechazado, ¿no? Entonces, porque yo estoy seguro que se puede trabajar de manera honesta, es perfectamente factible hacerlo. O sea, y lo hemos hecho los 20 años que he trabajado en la actividad privada y los más de 10 años que trabajo en la actividad pública. O sea, sí se puede hacer función decente. Ahora, y es lo que queremos anoche hacer. usted demostró con unos cuadros muy claros que hasta el gobierno de Humala, la obra pública en Provías Nacionales, que es la madre de todo el tema del Club de la Construcción, era 108%. Y usted se dio cuenta de esto. Se dio cuenta porque usted es ingeniero, porque usted ha licitado obra pública. Fue en base a su experiencia que se dio cuenta de que había un problema. Entonces, sí conoce. Sí. Conoce perfectamente dónde está la coima. Por supuesto. Sabíamos dónde estaba, en el caso específico del Ministerio de Transportes, que es el ministerio de todos. El que solito invierte más del 80% de la inversión pública. De obra pública. Porque las carreteras en sí son obras caras, los puertos, los aeropuertos, son obras caras. Presidente, de por sí. Hay 3 momentos en que la industria de la construcción puede entrar por la puerta de la coima. Y yo le voy a decir cuáles son esos 3, usted corríjame. A ver. Primero, la licitación, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Pero en ese momento, si se convoca a una entidad como un OPS, que no es la única,
para tercerizar la selección del postor, se baja el nivel de corrupción. En eso estamos de acuerdo. El segundo momento, los adicionales de obra. Ahí, si hay una buena supervisión contratada por un tercero que se contrata normalmente, se puede neutralizar el problema. Y el tercero son cuando hay fallas en el expediente técnico y se requiere una adenda. Entonces ya no hay un concurso, sino hay una renegociación. Si hay una buena supervisión, se puede reducir el costo, ¿no es cierto? Diciendo, no señor, usted no tiene que hacer un puente de este ancho, sino de este ancho, etcétera. No, la sedimentación no es mixta, mentira, el estudio de suelos está acá, en fin. Pero si no hay buena supervisión, entonces esas ventanas quedan muy abiertas a la corrupción. Esos son los 3 momentos de corrupción en obra pública. Totalmente de acuerdo. Parece que usted conoce el tema de inversión pública y estamos completamente de acuerdo. Lo señalan por momentos de corrupción, en el caso Las Lomas de Ica y en el caso el Hospital Regional de Moquegua, por momentos de corrupción en la licitación, ¿ok? Pero no ha surgido en ninguno de los 2 casos momentos de acusación contra usted, ni por adicionales de obra, ni por adendas. Sí. ¿Quién hacía la supervisión en estos 2 proyectos? Ya. Le explico. Actualmente, las 2 investigaciones preliminares que están en curso por aspirantes a colaboradores eficaces es porque dicen que han dado un dinero porque se les ha dado la buena pro. Exactamente, en el primer momento. En el primer momento. Y como usted bien lo dice, el gobierno regional no da la buena pro. Así es. Incluso yo tengo el documento donde es un OPS, donde da la buena pro. O sea, formalmente nos comunica a nosotros que después de hacer un análisis activo, claro, todo, determina. Para que se entienda, porque tal vez el público no entienda, el escándalo sería si usted se la daba al otro postor. Claro. ¿Ok? Pero si uno ya lo seleccionó, Sí. la pregunta que uno se hace es, ¿qué cosa le dio usted al ganador que el ganador ya no tenía por sus propios méritos y había sido calificado por un OPS? Por eso, no hay forma, no hay nada. Exactamente, O sea, muy bien. Es un OPS el que hace la evaluación. Y es una evaluación con un comité de expertos peruano. Es revisado por un comité especializado en Panamá. Y luego verifican esto en Dinamarca. Así es. Porque incluso yo preguntaba... Tal vez, presidente, sí. En su explicación el domingo pasado, usted utilizó una manera de hablar que no es jurídica. Usted dijo que UNOPS hacía un estudio de mercado y no hace un estudio de mercado. Lo que hace es busca el mejor valor por el dinero. Sí. ¿Ya? Entonces, pero por eso, o sea, puede ser de que el término usado no sea el legalmente correcto, ¿no? Por eso han porque dicho yo hablo como ingeniero. Exactamente, han dicho que usted ha mentido. Yo mire, no, pues es el mismo concepto, pero ok. El problema ahí es que en el caso del hospital regional, usted entrega la obra, firma el contrato y se va. Sí. Y en el caso de Lomas de Ica, de Hilo, está a un año de irse, me parece, cuando firma el contrato. ¿Quién hace la supervisión? ¿El señor Hernández? ¿El que fue ministro de...? Sí. Él es el supervisor de la obra. Parte de... también creo que es consorcio. O sea, claro, no recuerdo, la supervisión puede ser en consorcio. Son consorcios, ¿no? Porque un OPS adjudica también a un consorcio la supervisión. Un consorcio, donde era parte... Claro, la supervisión es clave. Sí. Absolutamente clave, porque si no, los adicionales de obra se disparan y las adendas pueden ser cualquier cosa. Así es. Entonces, la supervisión del proyecto estaba encargada al señor Hernández, que tenía que fiscalizar el trabajo de Obrainsa en un caso y en el caso de ICSA en el otro. ¿Fue supervisor en las 2 obras? Sí. En las 2 obras Hernández que también fue un proceso que... De un OPS, así es. Un OPS vio 5 procesos referidos a los 2 proyectos. A los 2 proyectos. Porque era... la construcción y la supervisión. La supervisión. Entonces, el señor Hernández está en el equipo de supervisión. Es parte del equipo de supervisión. Su labor era, en este caso, supervisar que no se disparen los costos, que no se disparen, que las adendas no incluyan asuntos que no estaban debidamente sustentados. ¿Cuál fue su relación con el señor Hernández? Obviamente, es una relación profesional. Así es. Es una relación profesional que se tiene con la empresa que tiene la responsabilidad de asegurar de que el proyecto sea bien llevado y sea bien controlado. Esta empresa
puede tener una relación con el gobierno regional áspera, o tal vez sí, fluida. No. Con todo, con los dos consorcios, de la construcción como la supervisión, la relación ha sido normal, Fluida. ha sido en términos contractuales y laborales profesionales. Muy bien, entonces, durante toda la ejecución, lo que le tocó a usted, que fue muy poco en un caso y un poquito más en el otro, ¿nunca tuvo un problema personal con el señor Hernández? No, y tal es así que en el caso del hospital, para construir el hospital, teníamos que construir un hospital de contingencia. Así es. Porque el hospital se ha construido, ya está terminado y está en servicio. Así es. Y pueden ver, es un hermoso hospital. Demoró, moderno, las todo. críticas son a que demoró. Sí, demoró. Pero ese hospital se tenía que construir en el mismo local del hospital. Así es. Entonces el hospital antiguo, el hospital viejito de Moquegua, tenía que demolerse. Y entonces, ¿dónde se iba a dar el servicio de salud a la población? Se construyó un hospital de contingencia. Costó alrededor de 9, 10 millones de soles ese hospital de contingencia. Ahí se trasladó todo el servicio, se demolió y comenzó la construcción. En ese momento termina mi gestión. Entonces, lo que es la construcción propiamente dicha, ya quedó fuera. fuera. Y de Lomas de Hilo. Lomas de Hilo, el plazo era para construirse en el año 2014, mi último año de gestión de gobierno. Así es. Como toda obra, tiene ligeros inconvenientes en el proceso de la construcción. Es una obra de movimiento de tierras. Uno a veces hace la excavación y no encuentra necesariamente el material que estaba previsto. Y entonces la obra se pensaba que podía terminarse a fines del año 2014. No se termina, pero se tiene alrededor de un 80% de avance. Ese avance que se tiene cambios que no son sustanciales. O sea, las modificaciones del contrato no son sustanciales. En cuanto a modificaciones ni de plazo, ni de presupuesto. O sea, como toda obra, tiene adicionales. Pero no son sustanciales con el monto de todo el proyecto. No son sustanciales. ¿Y en el hospital? Tampoco. Tampoco son sustanciales. Tampoco. O sea, ahora, ninguno. O sea, porque incluso nosotros lo único que dejamos fue la aprobación del expediente técnico del hospital. Así es. Después hubo variaciones. Bueno, pero hubo desembolsos, ¿no? En su gestión. Sí, claro. En el último día desembolsaron el adelanto de obra. Porque si no perdíamos el presupuesto. Y yo entiendo, porque el 31 de diciembre revierte a Tesoro Público. Revierte y nos quedamos desfinanciados del proyecto. Eso, presidente, se ha explicado muy mal. O sea, la verdad que la gente no lo sabe. Pero, discúlpeme, pero se ha explicado pésimo. La gente no sabe que si no se gasta el 31 de diciembre, todo revierte al Tesoro. Por lo tanto, los presupuestos en diciembre, el sector público se desespera por ejecutar para que no revierta su proyecto al Tesoro. El último día. El último día, es donde más se ejecuta a nivel nacional. Así es, en los municipios, gobiernos regionales y en los ministerios. Sí. Mientras que la mayoría de la gente, en Año Nuevo, está buscando una reunión familiar o una fiesta. En la administración pública están trabajando hasta las 12 de la noche para poder ejecutar. Porque si no revierte todo a Tesoro Público, se pierde el presupuesto y se tiene que volver a gestionar, ¿no es cierto?, el desembolso. Y no necesariamente se recupera ese presupuesto. Y no necesariamente, esa es la razón. Se pierde y se queda desfinanciado ese proyecto. Entonces, voy a preguntarle por algunas personas. Usted me dice, con Obrainsa no tuvieron nunca un problema. Con los señores Tejeda, que ahora son colaboradores eficaces, ¿algún desencuentro, alguna polémica personal? Ni una relación cercana, claro, ni profesional. Ni ningún problema, en absoluto. Pero usted lo ha dicho ayer, si ha ido a las oficinas de Obrainsa a chequear todas las condiciones de movimiento de tierra, estudio de suelos. Así es. Ahora, le pedían ejemplos y usted no podía con los ejemplos. ¿Qué se hacen en esas reuniones técnicas? Pero es fácil. Tenemos cronogramas de ejecución de obra que se tiene que evaluar mes a mes. Entonces estamos 3 meses de ejecución y solamente el avance es el equivalente a 45 días. Ok, pero entonces, ¿qué hace el supervisor ahí? Que debería estar encima del proyecto. Obviamente. Entonces hay que decir cuál es el cronograma acelerado, ¿no?, para poder recuperar el tiempo que se ha perdido. Entonces son reuniones para ver, básicamente, el principal problema que tenemos en las obras en el Perú, y eso lo digo como ingeniero, es la demora en la ejecución. Claro. ¿no? O sea, demoran, una obra se ejecuta para 1 año y termina ejecutándose en 3 años. Esos 2 años adicionales significan mayores gastos generales, todo, y además la expectativa de la población de ver terminada esa obra. Entonces hay que hacer... Con los señores de ICSA, el señor Divoz, el señor Granados, ¿usted recuerda al señor Granados? Seguramente en alguna reunión técnica. O sea, claro, pero no lo recuerda personalmente. No, personalmente no. En cambio, el señor Hernández sí, porque ha sido claro, compañero en el gabinete. Sí. Cuando usted lo vio en el gabinete, ¿le sorprendió? ¿Le dijo al presidente Kuczynski, no me parece, no es un buen profesional? No, al contrario, es un muy buen profesional. Tal es así
que durante la campaña PPK. de PPK, él era el que veía toda la parte agrícola de la campaña. Ya, ok, venía Claro. desde atrás. Sí, desde atrás. Él era un Ahora. era un asiduo colaborador de la campaña de PPK y dando aportes principalmente en lo que es de su competencia, el sector agrario. Ok. Si UNOPS adjudica y usted firma el contrato, porque nunca cambió la posición de UNOPS, usted no dijo este no, este sí. Eso sí sería lo raro, ¿no? Eso sería Sería rarísimo. lo raro que diga, mira, hemos hecho un análisis muy detallado y debe ganar esta empresa. No, yo quiero dar a la que ha quedado segundo lugar. Claro. No, exactamente lo que dice UNOPS, nosotros lo aceptamos. Muy bien. Ahora, lo que señala el primer caso de Obrainsa, el primero que se conoce el domingo anterior, es que sí se conoce el monto referencial, en eso está mal la nota. El monto referencial lo conoce todo el mundo, es pues, público, es público. está en el presupuesto público, ¿ok? El monto referencial es 90 millones de soles. Pero que usted les da un dato confidencial, que es el dato del mejor valor que estaba buscando UNOPS. ¿Es eso así? No, pero eso ni nosotros lo sabemos. Es un tema que Ha habido solamente... una confusión permanente, le digo, entre mejor valor Ya. y el monto referencial. Así es, En así todo es. el periodismo ha Así habido es. una confusión Eso- permanente entre esos dos montos. Eso es parte de los elementos de juicio que utiliza UNOPS para Claro. adjudicar y dar la buena pro, ¿no? Son temas propios de UNOPS. Y en el segundo caso, en el caso ya del hospital, lo que dicen es que usted simplemente pidió. Pidió porque le tocaba, porque eso le toca al presidente regional. Quizás hay algunas empresas que por el tiempo que vienen laborando y como usted dice, puede existir, y lo hemos visto aquí en el Ajá. cuadro que yo enseñé, que se acostumbraba a dar. Nosotros ni solicitábamos Ni le ni dieron. aceptábamos. Muy bien. Ahora, el señor Hernández, que es clave, yo lo puedo identificar porque lo he identificado la República. Anoche no lo quisieron identificar, pero es evidente que es el exministro Pablo Kuczynski, que tiene relación con esta obra, porque usted nos dice, en los dos casos participó en la supervisión en consorcio. Muy bien. El señor Hernández no está imputado en el Club de la Construcción. Sí. No está. Hasta Yo- ahora no estaba. que yo tenga supiéramos. entendido, no. Yo tampoco. ¿Qué interés tendría él en ir a acusarlo a usted de algo que no existe? No tengo idea. No sé, por eso habría que preguntarle al señor Hernández. No, yo lo sé, Sí, y no, se ha tratado de preguntarle, Sí. pero o sea, ¿qué maldad puede tener este hombre, ¿no es cierto?, de querer imputarlo en algo que usted no ha hecho? No, lo ignoro. O sea, no, Usted no tiene una mala relación con No, él, no. ni una buena relación con él, una relación profesional, lo Una conoce, relación lo considera. profesional de respeto mutuo. Hemos trabajado juntos en el gabinete. Claro. En la primera etapa Así del gobierno del presidente Kuczynski, yo era ministro de Transportes, él era ministro de Agricultura. No, Claro, pero de la noche a la mañana va un viernes y le dice la semana pasada al fiscal Juárez que él era el intermediario y él se está incriminando. en absoluto. Se está incriminando en un delito grave Ya. porque él era el supervisor de la obra. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que el supervisor de la obra Imagínese. pide la plata para un funcionario? Imagínese, con mayor razón sería... Claro. Eso sería parte de una corrupción. ¿No? O sea, eso sería parte... No, o sea, no, sí. ya se incriminó. Claro, O sea, no hay claro, nada que hacer. claro. Él ya reconoció su Ya. culpabilidad. El asunto es por qué hace eso. O sea, no tengo idea, en primer lugar, si lo haya hecho. No sé. No sé. Sí lo ha hecho. Ya. Está reportado en todas partes. Ya. Él ha ido y ha confirmado, Ya. ha corroborado con su testimonio lo que dice el señor Dibos y el señor Granados. Ya. Entonces, siendo tres, Ya, porque el señor Tejeda es el solo, Ya. ¿no es cierto? Pero esta vez son tres, ya. Ujú. con lo mismo, con la misma historia. Ya. Ahora, yo Pero, entiendo... pero como usted bien lo dice, ¿no? Pero como usted bien lo dice, aquí puede haber un interés usando el comité especial. O sea, Claro. una licitación se hace a través de un comité especial. Así es. Entonces uno podría decir, mira, lo que ha ocurrido en el Ministerio de Transportes en los últimos 10 años, antes que yo ingrese a ser Ministerio de Transportes. El comité especial define quién va a ganar. Y entonces, como define quién va a ganar, el comité especial... Claro, pero este es un comité especial del ministerio o del gobierno regional o de la municipalidad. Así es. En este caso usted terceriza, es se va a un un OPS. OPS. Entonces Y ahí en no eso, hay en eso, ninguna influencia. exactamente, Ya, en eso no ya. le pueden Y imputar influencia y sobre el comité. ya, termina el proceso y termina mi gestión.
Si yo no Claro, soy parte... no hay adicional de obra, no hay adenda. No hay, entonces, ¿por qué tendría En que un ser? caso, en el otro sí hay adicional Ya, de obra. ya, pero no, en el que dice usted del hospital, no hay nada. O sea, ¿por qué podría ser? O sea, no hay justificación. O sea, Ok. no hay lógica. Pero lo que sí hay es lo que yo ayer quise mostrar, pero no me dejaban. No, en el pero programa. al final lo No, pudimos ver. Pero vamos a ver la historia. Yo voy ahí Ya. porque yo, sabe usted, tengo mi teoría de por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero a ver, quiero saberla. no, porque- usted sabe igual que yo por qué le está pasando lo que está pasando. Pero, digamos, no hay nada más difícil que defenderse de lo que no existe. Porque eso se llama en derecho la prueba del diablo. Sí, O sea, uno no prueba su inocencia. El fiscal te prueba culpable. claro. ¿Ok? O sea, porque la prueba del diablo es probar lo que no existe. Y yo no puedo probar lo que no existe. Así es. Muy bien. Sin embargo, como usted dice, hay una trayectoria de vida. Y en el caso del señor Toledo, por ejemplo, el señor Toledo cae por su patrimonio. El señor García, que se falleció, se suicidó, cae también por su patrimonio. Sí. Entonces, hay una pregunta que es muy evidente. Su patrimonio antes de ser presidente regional y hoy, 10 años después, ¿se ha incrementado? Mire, ¿O el de sus familiares directos, digamos? no. Yo he hecho una vida profesional, empresarial, Por supuesto. desde que salí de la universidad. Trabajé muy poco en el Estado y a partir de 1990 hasta el 2010-11 que asumo el gobierno regional, yo trabajo en la actividad privada. Muy bien. O sea, mi patrimonio se generó en esa época. Ok, en entonces esa su época. casa en Tacna, su En casa Moquegua, en Moquegua, en Moquegua. Disculpe, O sea, disculpe. Sí, me manda ahí Cayatán, nada A más. Tacna, no lo ubico como que, No, no. pero no en Arequipa. Ya. Entonces, Yo tengo mi casa En construida, tengo terrenos, tengo herencia. herencia, tengo acciones que vendía cuando la empresa de construcción que yo tenía, tengo acciones que parte me ha pagado la empresa familiar y parte todavía me debe. Porque Su hermano es el que le debe. Me debe todavía. O sea, ese es mi patrimonio. El departamento en Lima, Lo compré antes de ser gobernador regional. antes de ser. Antes de ser gobernador regional, en un plazo de 15 años. ¿no? Ok. Entonces, eso de ahí. Y eso, dentro de mi patrimonio, es lo más chiquitito. ¿no? Claro, porque Entonces, 2 millones de soles se tienen que esconder en alguna parte, ¿no? O sea, no debajo del colchón. en un sobre, Manila. Bueno, ese fue un error, creo, garrafal de la primera acusación. En la segunda ya la han corregido. Allá. ¿Usted ha estado alguna vez en la casa del señor Hernández en La Molina? Sí, estaba en la casa del señor Hernández. Hemos tenido reuniones como ministros. Como ministros, en su casa. Claro, sí. Y él invitaba a otros ministros. Y Con ahí se otros tenía- ministros presentes con usted, Con otros que ministros. pueden dar fe que Sí, ustedes claro, estuvieron todos claro, juntos sí, ahí. sí. Más de una vez. Más 2 o 3 oportunidades. 2 o 3, uno. Es Sí, la sí. casa que tiene la vista al lago, Sí, ¿no es sí, cierto? una casa muy bonita. ¿no? Yo estaba ahí también. Claro. Ya ves, es una Sí. casa muy bonita. Sí, es, sí, sí, es sí. una casa muy bonita. Sí. Con él ha estado ahí su señora esposa y hemos estado... Con, sí, con familia, con digamos, familia, con en familia. una reunión familiar, sí, amical. Sí, amical. Ningún amical. problema. Así, Y nunca hubo alguien que le digo, Martín, te han dejado esto, ¿no? No, es una repisita. En una repisita Sí, y digo, o sea, Martín, recoge este sobrecito que te han dejado. No. No, en absoluto. ¿Por qué podría el señor Hernández inventar esta No historia? sé, habría que preguntarle. No tengo ni O sea, idea. entiendo por qué el señor Granados, el señor Dibós, el señor Tejeda, el señor Dibós han estado presos. Claro. Yo entiendo que quieran librarse de culpa. Lo que no entiendo es por qué personas que no estaban en la imputación inicial aparecen para corroborar el testimonio de los No otros. sé, habría que preguntarle a él, tendría que Ahora, hacerse un análisis más amplio de la situación. Ok, No entiendo. en el supuesto negado, ¿es posible que alguien pidiera por usted? No, Que alguien dijera, No, o sea, no. en el sentido de usar su nombre, usted no lo sabe, y esto es para el presidente regional. podría ser, pero me tendrían que consultar a mí, pues, en algún momento, ¿no? Recibiste, claro. Y nunca ha sido así. Ocurre aquí, pero a cada rato hay intentos de estafa, Así ¿no? es. Alcaldes que dicen, ha venido alguien en representación del presidente de la República Así es. para que sacar la obra de desagüe y de saneamiento, tenemos que dar un adelanto para hacer las gestiones, ¿no? Entonces yo a cada rato, y lo digo en Consejo de Ministros, señores, nadie va
de mi parte. Yo soy el único que habla por mí. Ok. Cuando tengo las reuniones con los gobernadores regionales, cuando tengo con la AMPE, le digo, nadie, no se deje sorprender. O sea, existe mucho estafador. Ahora, en este momento de la investigación que recién se inicia, es palabra contra palabra, dicho contra dicho, ahí no hay nada. En Es absoluto. evidente que no hay En nada. absoluto, en Tiene absoluto. que haber una corroboración de algún tipo. Sí. Le digo, en el caso de Toledo, su patrimonio. Sí. Ecoteva, las casas. En el caso de García, su patrimonio Sí. también. En fin, debería haber algún... Todo mi patrimonio, Ujú. o sea, lo sustancial, es de mucho antes de que Mucho sea antes de que usted fuese siquiera gobernador gobernador regional. regional. Lo que yo tengo aquí, en realidad es 2 departamentos juntos. Ya. Aquí entre San Isidro y Lince, ¿no? Tengo acá. Y esos, como le digo, han sido adquiridos, Antes. uno antes Ujú. y otro mucho después. Ah, ¿no? ok. Otro mucho después cuando... Lo que pasa es que son bien chiquitos los departamentos, Claro. ¿no? Son de 100 metros cuadrados. Es para ¿no? pasar unas noches en Lima y regresar a Moquegua. Era de los tiempos. Pero después cuando yo ya vengo a Lima, Claro. cuando vengo a Lima, Se tiene que instalar ahí, no entra. y con la familia. Claro, Mi ya no fami- entra. Ya son entonces 4 hijos. Compra uno pegado. El de al lado, El el de de al al lado. lado. Pero eso recién cuando yo regreso de Canadá. Ok. Cuando regreso de Canadá. Ya. ¿Y qué tenía usted? ¿Ahorros? ¿Vendió algo para No, y comprarlo? precisamente la ventaja de este paso fugaz por la embajada en Canadá es que te dan buenos recursos de instalación y luego de retorno. Ya. O sea, con eso, por eso está todo bancarizado, con esos recursos. Pues le alcanzó para su cuota el de al inicial y lado todo. y también es... Y con hipoteca. Hipoteca. Pero como digo, eso, dentro de mi patrimonio, es lo más chiquitito. O sea, porque... Lo más grande está en Moquegua. Lo más grande está en Moquegua. O sea, lo que me permite a mí tener una vida económica tranquila, porque tampoco tengo grandezas en Claro, absoluto, claro. es el patrimonio que hice en más de 20 años de actividad profesional como ingeniero en Moquegua. Mire, presidente, yo le voy a dar una línea del tiempo. Y a mí siempre me miran raro cuando explico esto, pero en julio le negaron la confianza a un gabinete que usted mandó. Yo dije ahí, van a vacar al presidente. Bueno, nunca me hacen caso, pero al final sucedió. Luego vino el caso Richard Swing, con una vacancia frustrada, pero una vacancia que llegó hasta la votación. Avanzó hasta donde pudo avanzar y avanzó como un tren express. 3. Luego viene, Tren bala. parecía un tiempo de paz, dijimos, bueno, esto terminó, y luego viene la acusación de Obrains. Anteayer, bueno, ayer, la acusación de Ixa. Luego unas fotos con Camayo, que yo las hubiera hecho mejor, la verdad, si me las hubieran encargado. Porque claro, parece que usted tiene 3 brazos y que tiene el físico de Alan García, ¿no? Y 120 kilos. 120 kilos, efectivamente. Pero usted se da cuenta que esto es parte de una organización. Esto no es espontáneo, es político de mucha data. No mucha. Bueno, pero yo en soy fin. político de 10 años. o sea, Pero no- político en provincia sabe. Sabe quién es amigo, quién no se mueve, qué está pasando acá. Y la pregunta es esa, ¿qué está pasando? Yo entiendo por qué. Lo que no entiendo es para qué. O sea, yo entiendo que lo quieren vacar, ese es el porqué, pero ¿para qué lo quieren vacar? Es lo que no me queda claro. A ver, yo llegué por casualidad a la presidencia. Así es. O sea, yo no he llegado a la presidencia con el favor del voto democrático del pueblo peruano. El pueblo votó por Pedro Pablo Kuczynski y yo como su vicepresidente. ¿no? Y por las circunstancias dadas en la temporada, en el tiempo que estuvo Kuczynski de presidente y la confrontación que tuvo Ejecutivo-Legislativo, llegó un momento ya en que tuvo que renunciar. ¿no? Ahí hubo, incluso, hay un problema de que si renunciaban los vicepresidentes, yo analicé, Usted no quiso renunciar. No quise renunciar. Y se le consideró en ese momento un traidor a pero- Kuczynski. Claro. Y se No, lo dijo Kuczynski y se lo dijo Mercedes Arauz. No, pero yo hablé Sí, sobre eso con yo sé. el propio Kuczynski. O Así sea, 2 semanas antes de su renuncia, yo hablé con él. Y yo le pregunté al presidente Kuczynski, le digo, presidente, ¿usted qué quiere? ¿Qué diga? ¿Qué opina? ¿Renuncio si usted renuncia o no? Analizamos y finalmente quedamos con él que yo debía dar la continuidad democrática. Muy bien. Porque los problemas de no renunciar iban a ser mayores. O sea, con el propio presidente Kuczynski hablé de eso. 2 semanas antes, un domingo, tomando un café en su casa de PPK. Yo asumo la presidencia.
Y yo dije, vamos a poner todo el esfuerzo de hacer un gobierno que cumpla el periodo para el cual fue Así electo. es. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de limar asperezas con el Congreso. Porque lo que llevó abajo al gobierno de PPK fue la confrontación con el Congreso. Claro, pero mire, para usar ese problema, usted tiene una confrontación brutal con el Fujimorismo y el APRA, que lo ayudaba, y otros partidos también, que lo ayudaron en su momento, porque incluso lo suspendieron en la presidencia el 30 de septiembre del año pasado. Muy bien. ¿Por qué estas denuncias no salen en ese momento? ¿Por qué? Porque era o sea, si yo me quiero bajar al presidente, yo llamo al señor de Obraínsa, llamo al señor de Ibos, me bajo al presidente. Pero obvio, No. ¿por qué no salieron? Y además ponía Meche Arauz, tenía todo redondo. ¿Por qué no salieron en ese momento? Porque pensaba que podían sacarme fácilmente sin necesidad de usar este tipo de falsedades tan groseras. Pero no tenían los votos, no tenían los 87 votos, pues. Sí tenían. No llegaron. Acuérdense, el 30 de septiembre no llegaron. No llegaron el 30 de septiembre, Claro. pero ellos pensaban que este presidente inexperto, provinciano, sin bancada, sin partido, vamos a hacer lo que queremos. Bueno. Y nosotros comenzamos a hacer un gobierno con todas las limitaciones, cambiando las cosas, en todos los aspectos. No, evidentemente, pero sí es evidente que Keiko Fujimori se da rápidamente cuenta de que cuando usted no cuenta, Ya. y cuando usted lanza el discurso del 28 de julio, ¿qué dice la mototaxi? ¡Traidor! Claro. ¿No es cierto? Porque Así es. usted propone la no reelección parlamentaria. Y se- propongo referéndum. Exactamente. O sea, Muy es bien. decir, Pero fíjese, Keiko Fujimori se va a prisión en octubre. ¿Qué le convenía a Keiko Fujimori? Vacarlo, obviamente. pero es que ¿Y por qué no salen estas denuncias que ya eran conocidas? Porque esto es anterior. O sea, el señor, en el 2018, estos sujetos estaban presos. Estaban negociando ya su calidad de aspirantes a colaboración eficaz. Si yo tengo esta pepasa en mis manos, el señor que está ahí, el presidente, yo lo tengo en mis manos porque tengo esta denuncia. Es que- Keiko Fujimori está yendo a la cárcel. Podemos vacarlo y poner a Mercedes Arauz. La pregunta, y es una pregunta que lo favorece, ¿por qué no salió antes? porque todavía no se habían puesto en unión todos estos factores. ¿Usted cree que hay una coordinación? Obviamente. Obviamente. Obviamente hay una coordinación. En ese momento todavía no estaban coordinados. Presidente, acá hay una pregunta que es central. O sea, no estaban coordinados. O sea, Usted le dijo al país sí, que 2 líderes políticos le pidieron postergar elecciones. Nos tiene que decir quiénes son. Ya. Primero, vamos a llegar. Porque ahí está la madre del cordero. Vamos a llegar a ese momento. Pero yo le digo un poco antes. Yo recibo al ministro de Economía en ese tiempo y me dice, presidente, ¿queremos cambiar el Perú? Sí. No puede ser que el Perú, tal como está, tenga tal evasión tributaria. Tenemos que sacar una ley antielusiva. Le digo, ya pues saquémosla. Pero tenemos que trabajar esto con mucho secreto. O sea, no puede filtrarse. Porque esta ley ha tenido por lo menos 8 veces la intención de sacarla y siempre No, queda. reconoce- Entonces, sacamos la ley antielusiva, sacamos la ley antimonopolio, sacamos la ley de los octógonos, sacamos la ley de medicamentos genéricos. Está claro, entonces, presidente, iba con todo generando. respeto, usted no es Mr. Simpatía en la Ya, CONFIEP. ya, Eso está clarísimo. Perfecto. ¿Ya? Y luego desde Pero- el 28 de julio del 2016, cambiamos completamente El esquema de licitación. y ya no las obras, desde ese momento ya no se adjudican al 108, sino al 88%. Y yo Es entiendo- decir, 20% menos Mire, de ahorro así es. a todas las 20 obras. puntos menos es un enorme ahorro para el Estado, es evidente. 2.000 millones solamente en transportes. Entonces, Evidentemente, y eso es un daño a alguien que antes recibía eso. eso Evidentemente. recibía eso más 20%. Así ¿no? es. O sea, Porque- es porque evidente. por ahí me preguntan, ¿y por qué sigue ganando tal o tal cual? Siguen ganando porque Porque siguen siguen postulando, concursando, así pero es. ganan 20% menos. Así es. Pero ganan 20% menos. Y eso es, o sea, hacen la obra, pero hacen con- la obra y con un perjuicio. Dicen todo lo que dejé ganar por culpa de este presidente. Este presidente es el que ha puesto estas normas. O sea, hemos cambiado el statu quo económico, pero también hemos cambiado el statu quo político. O sea, teníamos partidos que, por muy tradicionales y respetables que sea, ya eran parte de una
política rancia, vieja, Sí, conservadora y tradicional. Pero todos tienen inscripción, los 24 están postulando. Está bien, pero ¿qué apoyo tiene el pueblo ahora? Presidente, ¿cuáles ¿Qué? fueron los dos líderes políticos ¿Qué? que le pidieron no ¿Qué? tener elecciones? Eso es clave para saber qué está pasando. Mire, yo le voy a decir, no las personas, le voy a decir los partidos. Perfecto. O sea, porque no quiero perfecto. entrar. Perfecto, O sea, dígame los partidos. o sea, hubo un pedido Ujú, de un miembro de Acción Popular ujú. y de APP. Me imaginaba. ¿Sí? porque O sea, son- pero, o sea, en el mejor de los términos, ¿ah? O No, sea, no, claro, puede ser muy amable, ¿no? Muy amable, en lo mejor de los Por términos. favor, que no hayan elecciones, ¿no? Y en estas conversaciones, simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, ¿no? Dado que esa conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora. Claro. Cuando las Cuando cifras, recién- cuando las en cifras, abril. no, subían y subían. No estamos en las circunstancias ahora en que estamos Bajando. ya No, 9 olvídate, semanas vamos o a ir 10 a- semanas. No se me escapa de la pandemia, que es lo que más me interesa, Ya, la no, verdad. no, y ahorita vamos a hablar de la pandemia. Por No, supuesto, por pero supuesto. digamos, fue Acción Popular y Ya. APP. Usted convoca elecciones en julio. ¿Se da cuenta desde que convoca elecciones, su paz con el Congreso acaba? Ahí es donde le convoca elecciones e inmediatamente le censuran al gabinete. E inmediatamente aparecen estas denuncias, aparece rechazo, aparece todo. Ya. Desde que convoca elecciones. Pero en realidad la relación con el actual Congreso no ha sido buena desde el inicio. No, evidentemente. Yo tuve reunión con Y casi además- todos los partidos y además le digo, políticos. presidente, por su culpa. ¿Ah? Les voy a explicar por qué por su culpa. Porque la Constitución le dio una herramienta Sí, así es. de disolución del Así es, Congreso así es. que establece que el Ejecutivo recupera, si el Sí. pueblo lo desea, su mayoría. Sí, ¿Ok? Sí, ¿Y usted, claro. ¿Y usted no presentó partido? no presentamos partido. ¿No presentó? Es que tenías que convocar a 60 días y no hay forma de... Teníamos que convocar a 60 Bueno, días. hacía una alianza con alguna agrupación política. Pero son las incongruencias de la propia norma. Yo lo sé. Nosotros quisiéramos recuperar, pero no teníamos partido. En 60 días, ¿qué partido podríamos hacer? Bueno, lo que estamos viendo hoy es eso. Sí, por eso. Por eso hay que mejorar No, las la- normas que rigen la democracia. No, sí, claro, hay una reforma pendiente, pero Y que es se, evidente. que se ha ido avanzando. Entonces, desde el inicio ha habido esta intención. Pero Y mire, hemos visto- APP y APP representan las dos primeras mayorías del Congreso. Son 25 más 22. Son 47 votos del Congreso. Es muy importante que estos partidos, y los dos, de alguna forma u otra, sus parlamentarios han expresado, uno, APP, con una consulta al jurado, y otros, en Acción Popular, en su plenario, el deseo de reelegirse. No, pero también hay que ser claros que en la votación de vacancia, votaron contra la vacancia. Bueno, presidente, votaron contra porque la ya, vacancia. o sea, Entonces- ahí viene el otro problema. Entonces, Nosotros votaron hemos contra- tenido una conspiración para cometer sedición. Sí, sí, así es. Así es. Así es. ¿Por qué no ha denunciado el procurador? Mire, tenemos... Es un delito. Estamos saliendo de una pandemia. ¿Por qué no se defiende? Estamos en plena recuperación de la economía. Estamos generando puestos de trabajo. Estamos ya entregando más de 2 millones Presidente, de... le estaban del segundo organizando un golpe de Estado. ¿Y Mire, usted no se defiende con ah, la ley? Hay algunas fuerzas que aún continúan Por eso. en ese objetivo. ¿Y cómo no van a continuar si usted no se defiende? Pero mire, El que no se defiende le da la razón al otro. No, pero precisamente ahora, en los 9 meses que nos quedan de gobierno, Vamos a tener una moción de vacancia todas las semanas. No podemos vivir así. seguramente, y esa es la responsabilidad de la clase política actual, que requiere, o sea, que le requerimos los peruanos, no como presidente. Si hay una vacancia me voy al día siguiente y no tengo ningún problema. Claro. O sea, es la inestabilidad en la que queda el país. O sea, cuando ya hay elecciones convocadas, cuando Pero ya tenemos fe. a ver, estos señores que lo han denunciado, ya van 5, ¿no? 3 de ICSA y Sí, 2 de... sí, sí, y seguramente ¿Por qué no los denuncia por difamación? Si usted no los denuncia por difamación, Ya. está concediendo Ya. que algo de razón tienen. Usted como abogada ve Pero esa clarísimo. alternativa. Entonces vamos a analizar el tema, claro. Pero es que si no, o sea, si no se defiende, lo han llevado a la cancha judicial, ¿no es cierto? Usted se tiene que defender en la cancha judicial. Si lo llevan a la cancha política, se defiende en la cancha política. Si lo llevamos a los medios de comunicación, se defiende en los medios de comunicación. Pero no puede dejar un escenario libre porque otorga. Ya. Mire usted, cuando la señora Karen Roca
dijo las cosas que dijo de su ministro, dijo las cosas que dijo de la fiscal de la Nación, la primera acción de ellos fue, la vamos a querellar. Y se retractó de manera inmediata porque no quiere ser querellado, un escándalo público. Entonces, me parece, señor presidente, con todo respeto, que usted no se defiende. No, es que hay diferentes formas de defensa. Yo sé que es ingeniero. En el tema legal hay que también actuar, pero estamos actuando en el tema político y principalmente en el tema económico y social, porque más importante, vamos a ir a eso. Más importante que una defensa individual de carácter legal, nosotros creemos que es una actualmente. De acuerdo, pero acuérdese usted que en el caso de sedición no estamos hablando de un asunto personal, es la institución de la presidencia de la República, al margen de que usted sea el presidente o otro lo sea. Sí, nos han llegado información, pero obviamente hay que corroborarla, que esa famosa reunión del pleno, donde muchos admirados escuchaban un audio, y había sido el día anterior o días antes en el sótano del Congreso, con varios congresistas, establecido una estrategia para obviamente, pero obviamente presidente, nadie hace eso de la nada. Claro. Eso, ¿no? Entonces ya hay todo. Como decía el difunto, en política no se puede ser ingenuo. Entonces, está usted pecando de ingenuidad. Y al margen... De confiado. Podría ser. Sí. Y además, usted sabe perfectamente que termina su mandato y pasa a la condición de expresidente. Sí. Y la condición de expresidente en el Perú es el trabajo más duro del mundo. Porque tiene que aguardar 4, 5, 10 años a que lo juzguen por algo. Sí. Seguramente. Con la verdad, con nuestra principal arma y herramienta, afrontaremos cualquier problema que se presente en esa instancia. El caso de Richard Swing, a mí me parece banal, discúlpeme que lo diga para todos nuestros compañeros, pero va a seguir dando vueltas. Seguramente. O sea, mientras pueda, es una pelota, mientras pueda seguir dando botes, la siguen usando, ¿no? Pero lamentablemente ese caso puso, a diferencia de estos de corrupción, puso situaciones personales suyas muy desagradables a la vista del público. El señor Urresti le dijo que usted era homosexual y el señor Alarcón le preguntó a la señora Roca si Miriam Morales, en otros términos, era su amante. Le preguntó si ella era la primera dama en una sesión del Congreso, de la Comisión Investigadora. Para que vean la bajeza de esos personajes, ¿no? O sea, ¿qué podemos responderle? O sea, ¿yo me voy a rebajar a ese nivel? No. Por favor, ¿no? Entonces, esa es la bajeza de cierta clase política en nuestro país. Como ayer, usted lo ha manifestado antes de empezar la entrevista que tuve yo en Cuarto Poder, ¿no? O sea, periodista insolente, malcriado, que interrumpía. O sea, yo me pongo en ese mismo nivel. No me puedo poner en ese mismo nivel. Yo tengo que mantener el nivel que corresponde. O sea, con un periodista, al cual respetamos a la prensa, un periodista que se comporte inadecuadamente porque quizás ya tiene claramente el guión escrito. Esto tienes que hacerlo y esto tienes que hacer. Perfecto, pero no vamos a ver. Pero, presidente, lo que pasa es que usted entenderá... un congresista de esa calaña que habla ese tipo de insinuaciones, ¿le voy a responder? Ni siquiera fueron insinuaciones, presidente. Por eso. O sea, fueron bien directas. Pero le voy a responder. O sea, yo no me bajo ese nivel. O sea, discúlpeme, yo soy diferente. O sea, yo soy formado con valores. O sea, yo respeto a las personas. Yo tengo un nivel de comportamiento. Y todos los que me conocen saben cómo respeto. Y es mi relación con todos es absolutamente horizontal. O sea, con el presidente del Congreso, con el señor de servicio del Congreso, con quien me atiende en Palacio y Gobierno, pueden dar fe que mi comportamiento es. Entonces, cuando yo veo a alguien que se rebaja, un nivel de calaña, que está por el subsuelo, o sea, a nivel de alcantarilla, o sea, simplemente lo veo y lo ignoro. O sea, no me voy a bajar yo al nivel de alcantarilla. Muy bien. En el tema, voy a entrar al tema de la pandemia por un tema de una acusación que también viene contra usted en el futuro. Y esta sí está aprobada, presidente, a diferencia de las que le están imputando, y es el tema de los penales. Nosotros lo hemos tratado ampliamente. La Comisión Episcopal de Acción Social advirtió al ministro de Justicia claramente que si los penales hacinados no eran deshacinados de inmediato, iba a morir gente inocente. Y de hecho, tenemos ya
prácticamente inmunidad de rebaño en todos los penales del Perú. Usted lo sabía. Y cuando se le insistió en este tema, de una conferencia de prensa diciendo que le estaban pidiendo que libere a terroristas y delincuentes. Los familiares de estas personas lo pueden llevar perfectamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá sí hay evidencia notable de que usted no quiso. Luego pidieron al Congreso. El Congreso tampoco quiso. Luego les dieron facultades. Para cuando les dieron facultades y sacaron el proyecto de ley, la gente estaba completamente enferma. Tanto agentes penitenciarios como reos. Algunos inocentes, porque ni siquiera han sido condenados. Y estamos hablando de más o menos 400 personas en total. Eso implica, como le digo, que si el 1% muere, estamos hablando de 40.000 contagiados dentro de cárceles administradas por el Estado peruano cerradas a las visitas. Crearon un esquema de hacinamiento donde se colocó el virus en primer lugar. ¿Cómo se va a defender esa acusación? A ver, nosotros hemos creado el hacinamiento. El hacinamiento existe hace décadas No en importa, nuestro sistema. presidente, bajo su mando estaba el hacinamiento. Y bajo nuestro mando hemos corregido el hacinamiento. ¿Sabe cuántos miles de personas han salido? 2.000. Sí. ¿De 98.000? No, 2.000 directamente a través de la acción del Ejecutivo y a través de la norma que hemos dado para que el Poder Judicial pueda retirar a personas sin sentencia, varios miles más. Entonces, Presidente, estamos hablando de 98.000 presos. Se ha hecho todo el esfuerzo, o sea, se ha hecho el esfuerzo que se podía. Y no quisieron escuchar a la iglesia, No. se los dijeron desde el primer día. Pero si lo hemos hecho, Lo si hemos hizo. dado las normas. Tarde. Usted puede hablar directamente con la ministra de Justicia y le puede ampliar todo el tema. Porque el ministro anterior no quería nada. No, pero si hemos dado la comisión La ministra de nueva gracia. estoy de acuerdo, pero el ministro anterior pero usted no puede ver. quería. Sí, sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Lo que sí definitivamente, para poder deshacinar las cárceles, ha tenido que haber una evaluación, porque obviamente no podías, para bajar el número de internos en las cárceles, sacar a personas, a violadores, a le explico, narcotraficantes, presidente. pero sí se ha sacado. Pero lo que pasó- primero que hicimos, mujeres, Ya, mujeres muy bien, con pero hijos. pero lo que Hubo pasó, todo una... ¿por qué entró por la cárcel? Porque lo que pasó en la cárcel me permite explicar lo que pasó en Iquitos y lo que está pasando en todo el Perú. Su gobierno se negó a utilizar el esquema de contención que se ha usado en todo el mundo, que es prueba molecular, aislamiento de esa persona, aislamiento de sus contactos, corte del contagio. Su gobierno se negó, el señor Zamora no quiso. Yo entiendo que en abril no habían pruebas moleculares, en mayo ya las habían. Y si hubieran contado con los laboratorios del sistema privado a nivel nacional, no tenían ningún problema para hacer las pruebas. Fue una decisión de política de Estado y una decisión errada. Esa decisión errada llevó al tema de los penales, porque si usted hacía pruebas moleculares, contenía, separaba, contenía, separaba. Nunca hubo esa separación. Si usted hacía eso en Iquitos, contenía, separada. Iquitos tiene 70% de gente contagiada. En junio, hoy día Dios sabe dónde estarán. ¿Por qué no se hizo lo que tenía que hacerse y que se hizo en el mundo entero? Estamos haciendo actualmente el examen de cero prevalencia para determinar, a Presidente. diferencia de otros países. Tenemos nosotros, pero vea y haga un análisis comparativo de las diferentes realidades. Vea las características propias del Perú. Nosotros sí hemos trabajado, sí hemos... Pruebas moleculares. Al inicio, bien usted lo sabe, no existían pruebas moleculares. Sí existían. Se está investigando por qué no se compraron. No, por supuesto y que se investigue. Y por eso, o sea, de todo esto, es que en una pandemia, Yo estoy de acuerdo que hay producto buena de la voluntad. crisis sanitaria Presidente. más grave de la historia Ok. del Perú, se ha actuado con todo el esfuerzo que se podía, Y, con todo el presidente, esfuerzo yo que se estoy de debía. acuerdo en la buena voluntad, Sí. pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Totalmente Y de usted acuerdo. siempre dijo, si no hubiéramos hecho esto, pero el problema, presidente, es que somos los peores del mundo. Somos los peores del mundo. No es así. En muertes somos los Yo, peores lo único del que mundo. quiero, lo único que yo espero es que, como en todas las pandemias, una vez que concluya, porque esta pandemia no Obviamente. es eterna, va a concluir, ahí se va a sincerar las cifras de todos. Ok. Y en ese momento acepto una entrevista para tratar estos temas. Muy bien. Nosotros, como ningún otro país, estamos sincerando la cantidad de sospechosos. O sea, Presidente, no estamos- en extramuertes éramos el primero del mundo. por eso le digo. Porque lamentablemente nuestro sistema es tan Por malo eso- que no saben ni contar. Por eso, en otros países solamente registran muertes COVID
si tienes prueba molecular. Aquí, Porque hay pruebas moleculares, por pues. eso. No, Acá no hay. Pero también subestimadas las pruebas moleculares. Presidente, no hay rastreo hoy. Si hoy hubiera rastreo, volteamos esta epidemia antes de la vacuna, pero no hay rastreo. Hay rastreadores en España, hay rastreadores en Italia, hay rastreadores en el Reino Unido, hay rastreadores en Colombia, en Chile. Y qué bien le está yendo, ¿no? A Italia, España. Están controlando. Ellos tienen prevalencia de 10%. El estudio para Lima, independiente, publicado en el Comercio ayer, arroja 47% de prevalencia. Nos mandaron a la inmunidad del rebaño, pero nos mandaron. Pero, ¿y si no hubiéramos hecho las medidas que hemos No, es que tomado? no hicieron las medidas. Por supuesto que no hemos hicieron. tomado. La medida era Es que contención. en una... Por eso es que Europa está yendo segunda ola, porque tienen 10% de prevalencia, nosotros estamos llegando al 50%. Por eso. ¿A dónde va a haber segunda ola? Cuando concluya todo el proceso, ahí vamos a evaluar. Pero y vamos a mientras sacar tanto todo. se mueren 80.000 personas, pues. Ah, Mientras por tanto eso. han muerto 80.000 personas. O sea, es que... No vamos a esperar a contar los muertos si podemos hacer algo. Como dicen los científicos que han acuñado incluso un nuevo concepto científico de la pandemia, la sindemia, ¿no? Ellos hablan de la sindemia. O sea, es tan grave el efecto del COVID en la sociedad que está generando muertes en otro tipo de... Por supuesto, desatendidas. Por eso. Porque además, discúlpeme, Sí. al ministro Zamora se le ocurrió cerrar el primer nivel de atención, que ha sido gravísimo en la salud de las personas. Mire, Eso es un error garrafal. al inicio se cerró todo e inmediatamente comenzamos a abrir. No, señor. Sí, Hasta el día sí. de hoy hay primer nivel no abierto. No, pero es parte del sistema ineficiente del sistema de De salud que acuerdo, estamos corrigiendo. Pero primer nivel no podía cerrar. Oxígeno, presidente. Oxígeno. La única medicación probada para el tratamiento es oxígeno. El resto está en discusión. Sí. Y la comunidad científica está dividida. Pero lo único que está aprobado es oxígeno. Así es. ¿Qué pasó con el oxígeno, presidente? La demanda de oxígeno en el Perú es 8 veces a la demanda normal. Ok, ¿y no Sí. se podía prever en marzo? En marzo el señor Pero Zamora no podía se preverlo. comenzó a trabajar, pero No. acá tenemos los problemas nuevamente de mercado, que solamente 2 empresas en el Perú son los Presidente, proveedores de las oxígeno. empresas mineras estaban más que dispuestas a colaborar con el Estado peruano. No se les quiso recibir su donación. Se les- A Sauder la tuvieron ninguneada varias semanas se cuando les- la gente se estaba no es así. muriendo. Discúlpame. Discúlpeme, presidente, Rosa en esta María. radio pastoral organizamos las colectas de Sí, la Iglesia y está Católica. muy bien y se le agradece y todos han apoyado, pero Después, cuando la gente se estaba muriendo en Iquitos. el caso específico de Sauder era que tenía un oxígeno industrial. Lo podía convertir sin ningún problema. Dio la muestra y el oxígeno que tenía una humedad que no era permitida uso humano. Simplemente eso es lo que se le respondió a Sauder: por favor, ajusta los parámetros a este rango. Lo hicieron y al día siguiente se ha usado en Presidente, Arequipa, en Moquegua, en Tacna. Cuando, O sea, discúlpeme, cuando la Católica hizo los primeros 2 prototipos para mandar plantas de oxígeno a Huancayo, la respuesta del Ministerio de Salud era que tenían filtros de aceite. Sí. Y se demoraron 2 semanas en darles la autorización. Efectivamente, tenemos una burocracia que tenemos que cambiar completamente y en eso estamos trabajando. Ese es el encargo que tiene la ministra Oxígeno Macetti. era central. Sí. En Iquitos la gente se ha muerto, los médicos se han muerto por falta de oxígeno. Y por eso hicimos un puente aéreo para traer a la gente. Tarde, cuando ya el colegio médico había traído sus propios médicos con su propia plata. No, nosotros también hemos traído Yo lo médicos sé, y enfermeras. yo lo sé, Nosotros presidente. también hemos traído. El avión presidencial se puso a cargo, Yo sé, pero se da cuenta que a disposición de Iquitos para traer. Para la población peruana, todo ha sido una lucha, todo ha sido una pelea. Todo ha sido una lucha. Y efectivamente, Pero- estamos en la crisis sanitaria Pero una lucha, más grave una lucha de la en que el historia. Estado no contesta. Todos tenemos que trabajar. No, todos el Estado tenemos que no ha apoyar. contestado. ¿Dónde estaba el Estado cuando puso a la gente en las colas en los bancos? ¿Dónde estaba el Estado? Los hizo aglomerarse, los contagió. El virus se ha esparcido en el Perú, en zonas urbanas, casi al 50%. En ningún lugar del mundo, la OMS calcula 10% de exposición mundial. Estamos 40 puntos más arriba. Su estrategia, presidente, fracasó. No. Por eso le digo. ¿No fracasó? En pleno proceso de pandemia, porque la pandemia no ha concluido. Yo lo sé. No ha concluido. Pero que viene lo peor. Cuando Si es que no se concluye- corrigen los errores. cuando concluya todo este proceso, ahí se va a hacer la evaluación del Perú, de los países de la región, de los países del mundo, y ahí vamos a ver
exactamente los resultados. Y en lo económico, presidente, cerrar la economía en marzo y abril de la forma en la que se cerró, no lo hizo Colombia, no lo hizo Chile, Nuestra no situación lo hizo Argentina. ahorita en la economía ya Es- recuperó y está a niveles Es de mejor, Colombia. pero dejó usted al país en una recesión inducida, brutal, por prejuicios ideológicos. ¿Cuál pre- Porque tenía un gabinete muy tirado a la izquierda, No es así. presidente. No. Antiminero. En absoluto. Antiempresa. En absoluto. Antiempresa. En absoluto. O sea, Es yo que- creo que el terror de que le imputen ser proempresa. Yo soy no. empresario. No, yo lo sé, pero Soy empresario. el terror ¿Cómo me van a lo poner? hace. Miren, la empresa minera ha puesto oxígeno en todo el Perú. Por supuesto. en todo el Perú. Y trabajamos. Recientemente Se le hemos podía estado haber pedido- de la mano con la Confier Presidente, recibiendo 1000 balones Usted de oxígeno. acusa de populismo al Congreso y no le falta razón, porque tienen leyes populistas. Pero no podemos olvidar que usted dijo que iba a expropiar las clínicas privadas. No expropiar las clínicas Dijo, privadas, dijo, lo sino dijo. ponerlas a disposición de los Pero eso pacientes es- y nosotros pagábamos la Discúlpeme, clínica. agarró la Constitución y leyó el artículo Sí, 70. sí. Y ponerlas que a es de expropia- disposición de los El artículo pacientes 70 es para y expropiar. nosotros íbamos a asumir el costo del tratamiento. No. Eso es- Usted dijo pero- expropiar. pero Artículo llegamos, 70. Pero llegamos a un acuerdo con las clínicas. Pero se da cuenta que eso Llegamos es a un acuerdo con absolutamente populista. Le hizo creer al pueblo que lo iban a atender en una clínica privada gratis. Y eso no ha sucedido. No, nunca hemos dicho gratis, porque eso lo asume Yo el sé, gobierno. pero no lo asume O sea, en particular. Y eso no ha sucedido. Sí ha sucedido. No en 15 casos? En los casos que se ha requerido, Pero, presidente. en los casos, pero sí ha sucedido, como ha sucedido en los más de 700.000 pacientes que ya han superado. En el MINSA. El 90% de los pacientes que han sufrido COVID en el Perú ya superaron la enfermedad. Superaron el 90%. en su casa, en su con casa, sus medios. En su casa, en hospital, en las operaciones Discúlpeme. Taita, con No. todo lo que... Superaron en su casa y con sus medios. Sí, señor. La gran mayoría de esos 700.000, ¿me va a decir que han estado hospitalizados? No, Ah, no, entonces pero pues, también en su casa hemos y con hecho, sus medios. No, hemos hecho campañas de gobierno. Se han Presidente, sumado los gobiernos regionales. La campaña Se han subido. Taita puede ser muy simpática Se- para la foto, pero usted sabe perfectamente que sin rastreo de contactos Se han- no funciona. Se han sumado los municipios. No hay municipios corta que la han, no hay corta municipios la que han transmisión. trabajado de manera O sea, excepcional, la como posi- otros también han dejado el tema sin tocarlo. Presidente, es que la posición del gobierno ha sido miedo, culpa, multa. Tú eres culpable de tu enfermedad, miedo y te multo. No. Por favor, esa es la estrategia punitiva del gobierno. Nuestra estrategia ha sido responsabilidad. No. Uso de Haci- mascarilla. hacinamiento Trabajo masivo. remoto. Hacinamiento masivo. Uso de mascarilla. Hacinamiento trabajo- masivo, le explico por qué. Porque las viviendas peruanas son hacinadas, pues. Sí. Y usted hizo que todo el Perú se hacinara. Pero mientras que tú estás en una vivienda, en una familia que no está contagiada, se mantiene. Pero si está contagiado uno. Por eso. Y usted no lo detectó. Pero- ¿Cómo explica? A ver, ¿cómo explica que el 50% del país esté contagiado? El examen de prevalencia lo tenemos en el mes de noviembre. Perfecto. Pero ya O hay sea, ayer el mes uno de noviembre. Lima, 47%, para ser preciso. Ya. 71 el del MINSA en Ya. junio, Iquitos. Ya. ¿Cómo No, explica no. eso? En Minsa no ha hecho prevalencia en En Iquitos. Iquitos sí. Ha hecho solamente en Lima. No, perdón. Y el de Sol- Iquitos la hizo la Dirección Regional de Por Salud eso, de el Iquitos. Minsa solamente ha hecho en La Lima. Dirección Regional de Sí. Salud de Iquitos Sí. pertenece al MINSA. Sí. Con Ok, lo- 71%. Con los parámetros Ya, que están ¿cómo explica establecidos. eso? Con los parámetros que están establecidos, solamente se tiene un examen de prevalencia en Lima, que, ya era ahora ve- lo vamos a hacer que- nacional. ya, ok, que ya Sí. era 25% Así en es, Lima en sí, junio. sí. ¿Cómo explica eso? Eso es un fracaso, pues, presidente. No es fracaso. Absoluto No es fracaso. fracaso. ¿Cómo no va a ser un fracaso? No es fracaso. Esa es la óptica que usted tiene y la respeto. Pero se ha trabajado con la primera línea. Hemos logrado pasar de 100 a 276 a casi 2.000 camas UCI. Hemos pasado de 2.000 camas hospitalarias a 20.000 camas No hospitalarias. estoy discutiendo que, eso sea Está- malo y estamos eso bien. queda. Pero, presidente, Hemos, a través sí, del comité de expertos que no los- científicos, que según ellos nunca les consultan. yo los he escuchado. O sea, yo Poquísimo. los he escuchado. Yo los he Pelean escuchado. por farmacología y al final Yo los no he- se puso oxígeno, Yo los no he- se hizo prueba molecular. Yo los he escuchado. Y yo he estado en Palacio Gobierno con el comité de expertos y con varios científicos liderados por el doctor Gotuso, donde dijeron cuál era el tratamiento previo que debía hacerse en atención primaria. Y eso es lo que se ha aplicado.
Y eso es lo que está ahora en El supervisión. doctor Gotuso dice que lo escucharon 5 minutos, nunca más ha No, vuelto no. a hablar. Mire, en mi despacho, hasta hora y media. Muy bien. El doctor Entonces, Gotuso, en mi despacho. El problema y le es puede el decir. siguiente, presidente. Yo no digo que haya mala voluntad. Reitero eso. Y como todo hay que seguir mejorando. Por supuesto, pero si todo estaba tan bien, si la estrategia es tan exitosa, ¿por qué cambió de ministro? ¿Por qué sacó a Zamora y puso a Pilar Macete? Porque ella como jefa del comando COVID tenía ya una visión nacional del problema. Ah, y Había Zamora viajado no. todo. Él veía sectorial el problema acá en la ciudad de Lima y queríamos darle un manejo nacional del problema. Presidente, no tiene mucho sentido. El señor Zamora era ministro de Salud. Sí, por supuesto. Y el ministro de Salud Por es supuesto, una autoridad por supuesto, nacional. y puso todo su esfuerzo durante el tiempo que estuvo. Y por eso es que pusimos a la doctora Macetti, ¿no? Quien está poniendo ahora todo su esfuerzo y vemos cómo la curva está bajando hace La curva 9 está bajando semanas. porque los peruanos nos contagiamos, presidente. ¿O no? Son varios factores. No, pero usted sabe que Son- los peruanos nos contagiamos. Por supuesto, Por es supuesto. uno de los factores. Está cayendo porque está cayendo como cayó en Iquitos hace 5 semanas. Es uno- Exactamente. es uno de los Es el factores. principal factor. Puede ser el análisis y la evaluación posterior que Y en hagamos ese de contexto- manera objetiva. Es que no podemos en pleno proceso sacar conclusiones. Presidente, Nosotros somos el único país que durante el conteo de personas fallecidas hemos aumentado a 6.000 que todavía no estaban confirmados. Ningún país lo hace durante el proceso. Lo van a hacer. Ya, y cuando Muy lo bien. hagan y sinceren su cifra a todos los países, ahí vamos a compararlo. Presidente. Comparar ahora es injusto. Es realmente injusto comparar No ahora. es injusto, No, presidente. yo le digo, porque Porque somos los peores del mundo. Porque estamos usando cifras que no son coherentes entre ellas. Presidente. No son comparables entre ellas. Aunque hayan problemas metodológicos, es el peor del mundo. No se puede ser peor. No se puede ser peor. Por eso, esperemos que termine. Nosotros estamos aquí actuando en De el buena tema, fe, yo en el entiendo. tema de salud, en el tema económico, en el tema social. En todos los temas estamos trabajando. Presidente, en Día el a día tema estamos de trabajando. salud mental, Ya. que ha sido una tragedia para este país lo que ha pasado en los últimos 7 meses. Al mundo, no solamente. Ok, pero para usted- el mundo, pero para el finalmente, mundo. O sea, pero no, usted no es el somos pre- una isla. Claro, pero no somos, No somos una claro, isla. pero usted no es el presidente del mundo. No, pero por eso, o sea, Entonces, pero pongamos es responsable, pero es pongamos responsable por lo que pasa acá. Sí, sí, y por eso estamos trabajando. La prohibición a los mayores de 65 años ha sido durísima. Recién, con una protesta, con una acción de amparo, con un pedido, las personas, usted tiene 57 años igual que yo, no estamos muy lejos de los 65. En su gabinete hay algunos mayorcitos también, que en teoría estaban prohibidos de salir de su casa. Solamente les dieron permiso 3 horas a la semana. Ahora lo cambiaron a recomendaciones porque es una crueldad. Lo que han hecho es una crueldad. Son diferentes aspectos de análisis de una misma problemática. El 70% de los fallecidos en el Por Perú supuesto. son precisamente y usted- ese sector de la ¿Y población. usted cree que los mayores de 65 Ya. no lo saben? Lo saben. Ese sector de la población. Ese sector de la población. O sea, lo primero que queremos como Estado es protegerlo. Sabemos los problemas que se generan de salud mental. Lo conocemos perfectamente. Cuando las cifras, hace ya semanas, se ve que están bajo control. Entonces, en ¿Cuándo van consecuencia, a liberar a los niños? los niños ya están, desde el mes pasado, se permite salir con mucho mayor regularidad. No, 1 hora al día, Sí, 500 por- metros de su casa. Liberen a los niños. ¿Sabe por por qué eso. le digo, presidente? Porque usted no ha tenido esta vivencia. Usted no es padre soltero ni madre soltera. Hay muchísimos padres en el Perú que no tienen con quién dejar a sus hijos y que no pueden comprar comida si no salen con ellos. Y eso está permitido. Pero Pero eso está les permitido. hacen problemas, No es- no presidente. le hacen pro- está Hay gente permi- que lleva a su hijo en el carro y lo paran. En Eso está Pucusana, en Ancón. ¿A dónde va? Eso El es- niño no puede salir. Eso está permitido. Discúlpeme, si la tú puedes- policía está haciendo su agosto, ¿ah? Que algún efectivo policial no entienda y se reitera, está permitido. Pero, señor o sea, presidente, las normas que se dan son de carácter general. ¿Ha visto usted lo que está pasando en la Costa Verde? Ayer han detenido a una señora sola su alma, sentada en una roquita, en un espigón. Y la señora dijo, yo no me quiero ir, es mi derecho constitucional, las playas son de todos. Y la policía se la llevó en un patrullero. No, hay excesos que se ¿Cómo tienen puede que ser rechazar. posible? No, pero eso no un son poco normas. un poco de sensatez. Totalmente de acuerdo con usted. Sensatez y criterio.
Pero para cualquier decisión. el problema es que cuando usted le dice a la Policía Nacional que tenga criterio, la Policía Nacional necesita órdenes claras. Sí, sí. Entonces por diga supuesto. que por favor los niños sí pueden salir. Así es. Ahora, ¿Los niños pueden salir? el miércoles, miércoles, nosotros analizamos Muy bien. las medidas para a partir de la próxima semana. ¿Los niños van a poder salir? Vamos a analizarlo. Por favor. Por eso, escuchamos, somos amplios. Nosotros como gobiernos escuchamos a la gente, escuchamos el rigor científico de los expertos. ¿Cómo es posible, presidente, que en Iquitos no se puedan abrir las escuelas? Ya nadie se va a contagiar, por el amor de Dios. Mire, pero es que es fácil No hay ningún muerto en semanas por COVID. Nosotros. Abrió una escuela para quinto y media, nada más. Los sentaron en carpetas completamente separados en un pasillo ventilado. Llegó la policía y lo cerró. No llegó la policía y lo cerró. Lo que pasa es que incluso hay una resolución ministerial de educación que permite, sí se permite. ¿Y por qué lo cerraron? Que haya clases, sí se permite que haya clases en sitios donde precisamente no hay contacto. Pero los gobiernos regionales no lo están haciendo. No, es que los propios profesores aducen temor al contagio. Los que aduzcan, perfecto. No, pero hay algunos que son jóvenes, algunos que tienen menos de 30 años. La disposición está dada. O sea, usted está... O sea, ¿se pueden reabrir quinto y media? Se puede reabrir en unas condiciones que están establecidas en una resolución ministerial. Supongamos que yo en un colegio en Lima, en quinto de media, No. para terminar el año, cito a los alumnos y los pongo separados en un patio. No, o sea, lo que está permitido, en base a una resolución ministerial... Era para áreas rurales, presidente. Sí, para áreas rurales. Ya, pues, pero no para áreas urbanas. Por eso, para áreas rurales. Ya. Y en áreas rurales no se puede implementar porque los profesores aducen riesgo de contagio. Los que viven en comunidad con los mismos alumnos no tendrían problema. Estamos de acuerdo. Así es. ¿Viven en la misma comunidad? Y no hay ningún contagio en la comunidad. Así es. Podría haber. Así es. Ahí los ¿Y por qué no se promueve? Porque vemos a el niños, riesgo de contagio. Vemos a niños con sus profesores caminando hasta una antena. Juntos, todos los niños. Sí, y por eso se permite la norma. Es absurdo. La norma permite. Y por eso es de que seguimos evaluando el rigor científico, la opinión de los expertos, obviamente también la necesidad de la población. Y vamos encontrando puntos de equilibrio y gradualmente se han implementado los vuelos nacionales, los vuelos internacionales, primero con una distancia hasta de 4 metros de duración, Presidente, ahora va a ser con 8 horas de vuelo de duración, es lo que se va a discutir este miércoles en Consejo de Ministros, se va a flexibilizar, como bien lo manifiesta, el tema de niños, el tema de personas, de adultos mayores. Ese es un proceso oral que estamos en ese camino. Pero le digo, en Iquitos no tiene sentido quitarle el colegio a los niños cuando toda su familia ya se contagió y los que tenían que morir ya murieron. Ya no hay nada más que hacer. Le digo que en Iquitos hay personas hospitalizadas, en Iquitos hay personas en UCI. Por supuesto, ahorita, en este momento hay personas... Pero no hay muertos. Hay más enfermos por dengue. No, ahorita, hay más enfermos por dengue que por COVID. En este momento, y en por Iquitos, dengue jamás cerraron un colegio. En este momento, en Iquitos, hay personas con COVID en cuidados intensivos. Por supuesto. Por eso, pero digamos, porque es el remanente de lo que quedó. Hay gente que se queda... ¿Remanente de 4 meses? Sí, de 2 meses sí. No, pero de 4 meses. Estamos hablando de Iquitos, estamos hablando de 4 meses. Remanente del contagio. Por eso hay que tener, en todo hay que tener siempre cuidado, ¿no? O sea, no solamente Presidente, enfermedades respiratorias en el Perú se llevan todos los años a 20.000 personas. Sí. Y sobre todo mayores, sobre todo neumonía en tercera edad. Sí, por eso estamos ahora en un hay gran esfuerzo de vacunación contra el neumococo. O sea, estamos haciendo un gran esfuerzo. Solamente hemos vacunado, hemos hecho 500.000 vacunas, ahora, en el fin de semana pasado, ¿no? Para recuperar todo el tiempo que se ha perdido durante la pandemia. Y la vacunación de todos los niños, presidente. Estamos en ello. O sea, yo he estado en el Agustino el domingo pasado con la ministra y hemos visto la responsabilidad de los padres de familia llevando a sus niños a vacunar. Tienen que vacunarlos. Estamos vacunando con mucha intensidad, estamos vacunando. Usted va a ser un expresidente. Así es. Inevitablemente. Nada es eterno en esta vida. Así es. ¿Cómo planea su expresidencia? Mire, en primer lugar, recuperar tiempo con la familia. Okay. ¿No? O sea, yo soy una persona de familia, ¿no? Tengo 4 hijos, tengo 2 nietos, a los 4 y a los 2 los adoro. ¿Y los ve?
Los veo. Qué suerte, el resto Los veo ocasionalmente, no siempre, no permanentemente. Pero los ha visto en 7 meses. Porque estaban haciendo la cuarentena en Palacio de Gobierno. Qué saco. Hacían cuarentena en Palacio de Gobierno. Hasta que se abrió. ¿No le parece un poco peligroso para unos niños estar en Palacio de Gobierno? Hay mucha gente. ¿Usted sabe que tiene 15 habitaciones Palacio de Gobierno? Yo sé, pero hay mucha gente. ¿Ah? ¿Qué cosa? Pero Palacio de Gobierno está dividido completamente el área formal con El área doméstica. Lo conozco perfectamente, Sí, presidente, pero se da cuenta Sí. qué fácil sería juzgarlo Ya. Ujú. y usted tiene que tomar decisiones sobre la vida y las familias Así de es. miles de peruanos. Así es. Y lo tomo con decisión y coraje. Pero usted sí puede ver a sus nietos. Con decisión y coraje. Y por eso. Y usted sale a trabajar. Pero respetando la cuarentena. Pero si usted sale y entra, Pero por eso, son las condiciones propias. O sea, entonces todas las familias pueden entrar y salir y ver a sus abuelos. pero son las condiciones porque trabajo en el lugar que vivo. O sea, es las características propias del presidente de la República. Muy bien. Si es que yo, como muchos presidentes, vivieran en su casa, que no tengo casa, yo en la ciudad En de un Lima, departamento. tengo un departamento. Si viviera, no podría verlos. Bueno. Igualito, y cumpliría. Y cumplimos exactamente todos los protocolos. Muy bien, presidente. Entonces, usted planea ver a su familia cuando sea expresidente. Luego, Regresar a mi vida, actividad profesional. Yo soy ¿Como ingeniero? Como ingeniero. en el interregno entre que fue presidente regional y fue vicepresidente, ¿ejerció como ingeniero? No, porque fue un año y ya estaba en pleno proceso la previa de la campaña electoral. ¿Es verdad Entonces, que Keiko Fujimori le ofreció ser su vicepresidente? conversé con Keiko Fujimori, no me ofreció cargo específico, me ofreció ser parte De su equipo. desde su equipo y yo le contesté con agradecimiento que agradecía su propuesta, pero que no lo aceptaba. Fue en el año 2015 precisamente, Claro. porque yo fui hasta el año 2014, fue no sé qué mes del año 2015, en las oficinas que tenía en Camacho. Entonces yo fui, estuve muy atenta, una reunión como de 1 hora, muy cordial, pero... Parece que varios lo invitaron, ¿no? Sí, conversamos con varios. Y por ¿Con eso varios? Sí, varios, pero finalmente... ¿Planea un movimiento político propio? Mire, quiero primero dejar la presidencia, darle todas las facilidades a quien me releve, darle toda la experiencia. Se lo pregunto por una razón muy concreta, porque es posible que lo que estamos viendo es un temor a que usted postule el 2026. Estoy tratando de entender por qué lo atacan de esta manera. O sea, Mire, y no llegamos a ese punto. Nos comenzamos a avanzar y no llegamos. O sea, yo le dije de que habíamos ido, con las medidas que habíamos tomado, contra grupos económicos a los cuales respetamos porque sin empresa no hay país. O sea, estamos absolutamente de acuerdo. Desde tía María, digamos que usted no tiene el aprecio de los grupos económicos. Mire, no tengo de los grandes grupos económicos, pero sí de los empresarios. Puede ser. De los empresarios. O sea, yo por donde voy, se me acercan empresarios totalmente agradecidos por las medidas que hemos tomado en Reactiva, que están nuevamente Puede reaccionando ser, todo. pero digamos, o sea, desde por tía la María, quizás por la clase dirigencial. Así es, pongámoslo así. Sí, no, pero por los empresarios. Yo tengo respaldo de ellos y tengo el aprecio Pero usted dice, y el apoyo de he ellos. tocado los intereses económicos. Por eso, de esos grupos, o Muy sea, bien. de los grupos que a través de procedimientos elusivos dejaban de pagar impuestos, que generaban monopolios. Entonces, y por último, en el tema de la construcción, o sea, son miles de millones. Pero Ya. aparte de la venganza personal, ¿qué podrían sacar ellos Ya. sacándolo de la presidencia ahora? Mire, asegurar que el próximo presidente sea alguien que baje la cabeza. Ah, ¿usted cree eso? Claro que sí. Yo creo que ahí está el fondo del asunto. Yo creo que, mira, no puede ser que este provincianito nos haya venido a cambiar las reglas de juego. O sea, cuando todos estamos aquí tranquilos, con nuestros negocios, con márgenes de utilidad extraordinarios, cuando aquí tenemos una clase política que es casi eterna y hasta hereditaria, una clase política, y entonces, así como hay en la clase económica los emprendimientos, también hay emprendimientos políticos, emprendimientos sociales. Muchísimo, tenemos 24 partidos. Es todos son la emprendimientos. emergencia que tiene que ver. Y entonces,
ese emprendimiento se encontraba con una barrera. O sea, era un muro de contención que no permitía que nuevos candidatos, con la mejor intención, puedan acceder a un Congreso de la República que era solamente para unos escogidos. Tenías una barrera infranqueable, donde no permitía que emprendimientos económicos... Son los mismos 24 partidos de siempre. Pero por eso... no han cambiado. No, pero a lo que voy es de que las reglas de juego han cambiado. ¿Usted se siente un colado en la política nacional? Un colado. Sí, soy un colado. Se coló en la política nacional. Soy un nacional. colado. O sea, soy un fruto de la casualidad, ¿no? O sea, como dicen algunos, ¿no? El presidente Kuczynski me llamó a su fórmula porque necesitaba un provinciano, uno que no sea blanquito, ¿no? O sea, faltaba un marroncito en la fórmula, ¿no? Y si es provinciano, mejor. Y se ha hecho una excelente labor, como le hemos hecho en el gobierno regional de Moquegua, construyendo el hospital, mejorando la educación. Mejor, muy bien. Ya. Entonces, tiene experiencia, tiene un buen prestigio, es provinciano y es marroncito. No es blanquito, uy. Y ese que era solamente, quizás, como lo han dicho, parte del entorno, era para decorar la plancha, terminó siendo presidente. Y terminó tomando las decisiones que nadie ha tomado en los últimos 50 años. Medidas antielusivas, medidas antimonopolio, medidas como no permitir la reelección de congresistas, que puede tener un aspecto negativo porque se corta con la experiencia, pero también cortamos con ese statu quo del Congreso que no cambió nada. Este provinciano presidente que encaró al Congreso para que destituya a todos los corruptos del Consejo Nacional de la Magistratura cuando se escucharon los audios de la vergüenza. O sea, dije, convoco a un consejo, a un pleno extraordinario. No, que no se puede. ¿Qué sabe, pues? Que se asesore bien. Igualito, se reunieron los congresistas y destituyeron a todo el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Ahora qué tenemos? Una Junta Nacional de Justicia que está trabajando muchísimo mejor de lo que era el Consejo Nacional de Magistratura. Eso no era difícil, ¿eh? No, porque los otros eran una... No, pero sí, ¿cree que otro presidente lo hubiera hecho? No. Y sin partido, sin bancada, solamente queriendo hacer lo correcto. Pero a veces eso te paga factura, pues, ¿no? Entonces, ahora comienza. Y entonces, cuando el Club de la Construcción es no imposibilitado de seguir contratando, porque eso no lo puede hacer el Ejecutivo. Así es. Y eso algunos me dicen, ¿y por qué siguen contratando? No pueden dejar de hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero sí, sus contratos son 20% menos de lo que cobraba. 20% menos. Y entonces, ahora dicen... Pero oye, tiene que haber elecciones. Pero tiene que haber en este contexto una asociación entre estos intereses económicos perjudicados por su gestión, intereses políticos, con por lo menos intereses políticos e intereses delincuenciales. Hay gente en el Congreso que quiere. Tiene que pedirle al procurador que haga la denuncia por sedición. Haremos entonces. Porque, presidente, usted está diciendo que acá hay una conspiración para derrocarlo por intereses económicos y políticos. El interés político es que no hayan elecciones el próximo año. Claro. La pregunta es, ¿van a haber elecciones el próximo año? Sí, o sea, yo las garantizo. Así se desate la pandemia de las pandemias. Pero ayer ha habido elecciones en Bolivia. Yo lo sé. ¿No? Le pregunto. O sea, ayer ha habido el 3 de noviembre de elecciones en Estados Unidos. O sea, ¿cómo no van a poder haber elecciones el 11 de abril en el Perú? Por supuesto que sí. Van a haber elecciones. O sea tendrían que sacarme empujones de Palacio de Gobierno para lograr que no haya elecciones, ¿no? Es curioso porque a usted se le acusaba de quererse quedar en el gobierno. ¿Eso no lo han dicho desde un principio? Sí, claro. Y ahora usted quiere elecciones. ¿Pero soy coherente de lo que he dicho? O sea, no, sí, no ha habido contradicción, pero me refiero a la crítica. Desde un principio. Ahora, la pregunta es, estos partidos, nos ha dado usted la primicia, Acción Popular, ¿paren las denuncias? No necesariamente, no sé. Yo ya tendría que especular a nivel de
de qué conversaron en el sótano del Congreso, la clase política, qué dice esta, ¿cómo se llama? Una concertación republicana que también se reúne para elucubrar diferentes escenarios, unos altos mandos de Fuerzas Armadas que tienen un rol protagónico y que constantemente dan sus opiniones de carácter político, estos grupos de poder económico que han visto afectado gravemente sus ingresos con las medidas que hemos dado y que todo eso va en beneficio de la población. O sea, como nunca, ahora estamos construyendo 50.000 kilómetros de caminos vecinales. 50.000 kilómetros, hasta la punta del cerro estamos llegando. Y eso lo ve el poblador, ¿no? Eso lo siente el poblador. No, en cuanto a su popularidad, usted no se ha visto afectado por la pandemia, salvo el natural desgaste. Pero ya es normal, y seguramente Natural. este Pero cargamontón mediático que 50% tengo, es difícil. seguramente con este cargamontón mediático que están haciendo, porque hoy soy titular de algún grupo editorial todos los días. Del Grupo del Comercio, Del digamos. Grupo del Comercio. Sí, bueno, y hay que ver que... en la República también, ¿ah? Ya. Porque usted es el presidente del Perú, Sí, tiene sí, que ser no, titular. No, pero soy titular, o sea, dicen, UNOV contradijo Así es, así a dijeron. esto. Y cuando sale el documento UNOV que no dice absolutamente nada, y no hay ni siquiera una notita chiquita de rectificación, pero ya está el titular, ¿no? Como decía, creo, Mark Twain, Sí. decía, es fácil convencer a la gente, pero qué difícil es demostrarles que estaban equivocados. Sí, algo así. Por el estilo, algo por el estilo. Es fácil con un titular dejar la duda. Y luego cuando te aclaran, no hay ni siquiera el rigor mínimo periodístico de rectificar, ¿no? Dice, UNOV contradijo al presidente. Eso es lo que salió en titular. UNOV saca un documento y dice, oye, hemos hecho lo que corresponde, y el presidente, como gobernador regional, hizo lo que corresponde. Y ni una notita chiquita diciendo, Es que, me equivoqué. es que no usaron las mismas palabras. Usted usó estudio de mercado y ellos hablaron de mejor valor. Pero es exactamente... Y yo entiendo el concepto, por pero eso, como o usted sea, no es abogado, no usa las mismas palabras. Finalmente ya le abrieron una investigación, varias en realidad. Cuando terminé de ser gobernador regional, Tenía 40, creo, ¿no? 53. 53. 53. No es- 51 están archivadas Ujú. y 2 que se han quedado porque soy presidente y que no tengo ningún lugar. O sea, van a ver. Claro. Le da lo investigaciones mismo, ha dicho, que fiscal que determine con la independencia que corresponde a la Fiscalía de la Nación. Que yo determine. Así Yo es. no tengo ningún problema. Ahora, los fiscales del caso Lavallato lo quieren. Por alguna razón, no sé por qué, pero lo quieren tenerlo a usted. Perfecto. Yo también los quiero a ellos. Así. Sí, los respeto, los quiero, los estimo. ¿Está También. convencido de que usted puede obtener justicia en el Poder Judicial? Yo estoy seguro que sí. Absolutamente claro, seguro. O sea, porque los hechos que ahora se están manifestando es de declaraciones de aspirantes sin absolutamente ningún elemento de juicio probatorio, Claro, ninguno. lo único es que lo ubican en algunos lugares, en algunos momentos. Y yo estoy, es mi forma de trabajar. O sea, que usted si va a las oficinas, Por de hecho, supuesto. las secretarias lo pueden reconocer. Por supuesto. Finalmente, presidente, Y sí. me reconoce las secretarias. Yo he estado en las reuniones para ver el tema de Sauder, para ver el tema de Anglo American, para el desarrollo de la mina Quellaveco. Y yo he estado en las negociaciones para que la responsabilidad social sea de 1.000 millones de soles. Quellaveco no ha sacado un... Eso me plantea el tema, presidente. Sabe que uno de los pasajeros en el famoso avión que fletó Brainza puede ser el presidente de Bolivia hoy. Es cuasi. Cuasi el presidente, ¿no es cierto? Sí, Luis Arce. Luis Arce. Quien yo lo conocía cuando era gobernador regional de Moquegua y él era ministro de Economía Así es. de Evo Morales. Pero lo que usted cuenta es verdad. Es decir, Completamente verdad. los alcaldes, los gobernadores le piden favores a la empresa privada. Todo el tiempo, desde la chocolatada navideña, el programa educativo, el taller para las madres, de todo. Pero no es una buena forma de relacionarse con la empresa privada. Es como parte de la responsabilidad social. No, yo lo sé, pero ¿no le parece que no es una buena forma No, de relacionarse? Pero, por ejemplo... Sobre todo si es una empresa privada que tiene relación Pero, por ejemplo, contractual. Cerro Verde De acuerdo. ha hecho todo el sistema de agua potable para Arequipa. O sea, no es una No, buena forma. no. O sea, Usos y costumbres. Sauder Perú. Sí. Le hice un planteamiento, o sea, cuando asumí y
aportó 108 millones de soles Para para la el educación. proyecto educativo regional. Claro. Hizo que Moquegua en los 4 años, bajo mi presidencia regional, sea el primer lugar a nivel nacional, Estamos que de hasta acuerdo. ahora se mantiene. Entonces obviamente tienes que pedirle Formalmente. De acuerdo. por eso, con toda la formalidad, Pero ¿no le y no parece- para beneficio particular en absoluto, ¿no? ¿No le parece que es una mala práctica al final? Es como traer alcaldes a Lima, que los hacen ir al Congreso y los congresistas los llevan a los ministerios. Es una mala práctica. Pero aquí lo que ha ocurrido es que las empresas han estado ajenas a la problemática del entorno donde hacen sus inversiones. Y entonces yo considero, al contrario, que está mal pedirle a una empresa la banda de músicos para el aniversario. Exactamente. Exactamente. Pero si la empresa puede comprometerse para que adicionalmente al objeto de su contrato pueda colaborar con el desarrollo del área del entorno, el área involucrada con el proyecto, ¿por qué no? O sea, eso es lo que se llama responsabilidad social. Y eso existe en todo el mundo. O sea, en todo el mundo existe la responsabilidad social. Muy bien, presidente, nos tenemos que despedir porque Mónica Moreno, su jefa de prensa, me mira mal, ¿ya? Ha sido muy buena en traerlo, pero ya me mira como diciendo, ya va siendo hora. Mi preocupación final es por los derechos de las personas, presidente. Y vamos a trabajar. Los Mira, derechos de las personas en vamos a pandemia. trabajar. Escucho tus reclamos Todos los días. todos los días y no creas que soy ajeno a ellos. O sea, yo soy muy consciente de ello. Entonces, pero también yo te pido un poquito de comprensión de que tenemos... ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo a la ministra de Economía y a la ministra de Salud? Tiene que ponerse a conversar. pues. Entonces, la ministra de Salud me dice No. que nadie salga, que no haya restaurante, que no haya esto, y la ministra de Economía me dice, tenemos que recuperar la economía. Entonces, tenemos que conversar y buscar puntos de acuerdo. Pero felizmente ahora ya tiene Sí. por lo menos un diálogo, porque tenía un No, pero- triunvirato en el gabinete pasado entre No, Ceballos, Zamora y la ministra de Trabajo, no había forma. No. Son malas interpretaciones que se dan. No, Aquí tenemos, no, un desastre. y ahora con el premier Walter Martos, o sea, es muy conversador, muy dialogante. Pero tiene una visión punitiva también, militarizada. No, pero escucha. Pero militarizada. Pero Eso de escucha, los derechos fundamentales no lo tiene claro. Pero ¿ah? obviamente él ha seguido toda su vida una carrera militar, su formación. Presidente, dos cosas finales. Me han pedido lo siguiente. Hay una norma que va a legalizar el tráfico de tierras. Se vence hoy la observación. La aprobó el Congreso de la República. ¿Hay alguna respuesta sobre eso del Ejecutivo? Nosotros teníamos una contrapropuesta donde sí se tiene que formalizar. De acuerdo. ¿no? Entonces hay que formalizar. Entonces por eso dije que yo he pasado esa norma al Ministerio de Vivienda Ajá. para que vea, y ahora terminando voy a regresar para ver qué alcances me tiene al Perfecto. respecto. La Porque última- sí tenemos que formalizar. Hay muchas familias que viven en condición precaria y no podemos hacer las inversiones en techo propio porque no tienen el título de propiedad. Entonces hay que formalizar y hay que ver. Pero sí, hay que evitar de que Tráfico de esa tierras. norma ¿Abre la puerta? abre la puerta. No, eso sí de ninguna manera. Ahora, una pregunta final. Usted estuvo, la última vez que estuvo acá, me dijo que en su gobierno iban a extraditar a Alejandro Toledo. Sí. Seguimos con todo el esfuerzo. Pero hasta ahora quedan... Me quedan 9 meses, Ah, me quedan 9 9 meses, me quedan 9 meses y estamos con el mismo esfuerzo. Recuerde que en medio ha habido pandemia y la pandemia ha afectado al Perú como ha afectado a Estados Unidos y los procesos también se han Porque hecho más lentos. le digo ¿no? una cosa, para ser un abanderado en la lucha contra la corrupción, y sé que esto no es su responsabilidad, no hay una sola condena por el caso Lavallato, salvo una en Ancash, que no es dentro del equipo especial. No hay una sola condena. Y en este momento creo que hay un juicio oral. Nada más. Acusaciones hay 3. Y tenemos, en diciembre se cumplen 4 años de que se conoce el escándalo. 4 años. Es No hay por eso- resultados. Es por eso que yo... El señor Kuczynski, al que usted admira y tiene respeto, Sí. está preso en su casa y en marzo cumple 3 años preso Sí. en su casa. Sí. Van a tener que dejarlo en libertad porque ya tiene 3 años de arresto domiciliario.
Le han quitado sus propiedades, ha tenido que sacrificar sus animales y sigue metido en su casa. Así es. Yo no digo que no se haga justicia, pero que se haga justicia pronto. Totalmente de acuerdo. Si no, usted se va a pasar 8 años esperando un juicio. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, es lo que nosotros también hemos solicitado y hemos también dado opiniones respecto a las prisiones preliminares y preventivas, ¿no? Que nos parece un abuso. Lo hemos dicho, ¿no? Con el respeto que se merece el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Entonces, con una facilidad te privan de la libertad, cuando te privan de la libertad y recién me voy a investigar si tienes culpabilidad o no, ¿no? Y privas de lo más preciado a un ser humano, la libertad. Entonces, definitivamente, y lo hemos dicho con notadas personalidades, rivales políticos, ¿no? O sea, y con cualquier ciudadano, o sea, Presidente, definitivamente. yo no le voy a pedir que me mire a los ojos, ¿no? Pero, no hay nada que usted pueda recordar en su pasado que pueda decir, esto me lo pueden sacar, algo que pueda venir en estos días, en estos meses. Mire, mirándola a los ojos. Algo que tú digas, sí, pues esto fue un seguramente, problema. pero sí, lo que han sacado en las últimas 2 semanas son inventos. Por eso. O sea, pueden seguir inventando. Usted no podía imaginarlo, de acuerdo, Claro. pero algo que usted No sé, pudiera imaginar. ¿Qué podía inventar? Pues no sé, ya entrarán quizás a mi vida ¿Íntima? familiar, quizás, o sea, en este afán desesperado, ¿no? que igualito tendrán que sacar otro invento, ¿no? O sea, tendrán que inventar más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer, no? O sea, como digo, queriendo, como una ofensa, un congresista pone en duda mi sexualidad, ¿no? O sea, ofensa, le digo, o sea, es increíble el nivel de... Entonces, ¿No cree que haya nada en su pasado que pueda ser utilizado? Pero si lo que han sacado, o sea, ahorita yo tenía una foto por ahí una foto antigua, ¿no? Que yo veo y no recuerdo ni con quién estoy, y hay una señorita ahí, y dicen que es la fiscal de la nación cuando era joven, ¿no? O sea, yo digo, la fiscal de la nación, una foto donde yo estoy en Moquegua, en una chacra, ¿no? Claro. En el valle, después de un partido de fútbol, todos en ropa Sí, deporte, sí, que abrazados. estaba con Richard Y estoy Swing. con un primo. Claro, que lo conoce toda la vida. Que digo su nombre, Luis Cornejo Flores, mi primo, ¿no? Y que dicen, ese gordito, porque sí es meo maceta, ¿cómo dice que no? Abrazado de él desde su infancia, desde su juventud, ¿no? Entonces, sacan la foto de ayer que usted ha visto, ¿no? O sea, la foto... Son editadas, manifiestamente editadas. Pero, no, y sacan, y son titulares de medios de comunicación. O sea, yo he dicho, con este señor nunca he tenido ninguna relación. Puede haber una foto, seguramente habrá una foto, porque tengo fotos... Pero, o sea, yo no puedo descartar fotos. Si bien en derecho el que calla no otorga, le recomiendo que políticamente no otorgue y inicie las acciones, porque ahí se verá si efectivamente estas personas lo han difamado. Veremos. Pero tendría que llenarme de acciones y de Pero abogados. estas son graves, ¿no? Solamente, y la última, este cuadrito, porque ayer yo mostré un cuadro donde... Pero sí se vio, yo lo vi perfectamente. Donde, o sea, 2.000 millones han perdido, han dejado de ganar. Y en ese las contrato... Pero este contrato fue el primerito, porque fue un contrato que lo hizo el gobierno de Humala, en el último semestre. Decían que había el Club de los Puentes, ¿no es cierto? Claro, que es el mismo club de Es el mismo club de construcción. ¿no? Entonces, una obra que costaba 190 millones de soles, se gana la Buena Pro a 206 millones, ¿no? ¿A cuánto? 108%. 206 de 190, 108%. Era claro. Y eso se tenía que firmar el contrato a fines de junio. Pero yo entraba 28 de julio. 28 de julio. Claro. Estaba el ministro Gallardo. Y el ministro Gallardo me dice, ya tengo un contrato listo para firmarlo, pero mejor fírmalo tú, Martín, porque yo tengo varias reuniones con el ministro Gallardo para la entrega de cargo. Una muy buena relación para la entrega de cargo de ministro de Ollanta a ministro de PPK. Perfecto. Yo agarro y veo, uy, qué raro, otro contrato más de 108%, ¿qué hago? Digo, bueno, yo tengo una previsión presupuestal de 190, no de 206. Claro, no tengo cómo pararlo. No tengo. Anulo el Anulo el proceso. ¿Qué se puede hacer? Anulo el proceso y lo lanzo nuevamente el mismo proceso. Con el mismo expediente técnico. El mismo expediente técnico, el mismo presupuesto base y gana la misma empresa. Pero con otro precio. Con 183 millones. Claro. 22 millones de soles menos. 22 millones de soles menos. En el primer semestre, mi primera acción administrativa, ¿quiénes eran las dos empresas? Obraín Seix. Obraín Seix. O sea, hicieron la obra, pero con 22 millones de soles menos.
Y dicen que yo le estaba pidiendo 200.000 a ISA, cuando yo Claro, 22 millones. es un buen argumento a su favor. Anoche no se entendió bien, pero 22 claro, millones si menos son, ISA y Obraí. claro, usted no le va a estar cobrando 200.000 soles de alita que faltaba si le Le estoy saca quitando 22 22 millones de soles del mismo proceso que yo anulo, convoco el mismo y gana la misma empresa, ¿no? Entonces, como diciendo, oye, aquí la cosa viene en serio, pues, ¿no? Aquí tienes que competir. Y compitió, porque hubo otra empresa que ofreció un poquito más, 190 creo. Y entonces, al final, tuvo que competir. Y entonces, de irse a 108, ganó el 96. 22 millones de soles menos. Bueno, y así como de 22 en 22, hemos ahorrado 2.000 millones de soles solo en el Ministerio de Transporte. UPP ya tiene presentada, dice, una moción en borrador de vacancia que tiene las 25 firmas, ya tienen 21 y que podrían presentar hoy día de nuevo una moción de vacancia. También, si quieren otro presidente, si quieren otras elecciones, si quieren postergar, pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo. O sea, todo depende En estos momentos está en manos del Congreso. de cuál es el objetivo que busquen. O sea, hay que ver cuál es el objetivo que busquen. Pero ya Esto nos queda claro que Acción Popular, como partido, un líder de Acción Popular, no ha dicho cuál, y un líder de APP le pidió postergar las elecciones. Pero como le digo, también queda claro que responsablemente Acción Popular y Alianza para el Progreso votaron específicamente, APP votó en bloque en contra de la vacancia, demostrando Al también, final, o sea, al sí, final, demostrando, cuando ¿no? se caía todo, cuando Sí, era claro sí. que había una conspiración y era claro que podía ser juzgado por sedición. Yo estoy seguro que Cuando fue claro que el presidente Merino llamaba a los militares. Claro. Yo estoy seguro que va a salir pronto a la luz con periodistas acuciosos, objetivos, de las reuniones previas que se tuvieron en el sótano del Congreso para organizar este intento de vacancia express. Bueno, pero parece que Fracasado. viene otro. Viene otro, seguramente, ¿no? Y vendrán más. Y seguirán, como dice, saliendo tipo de acusaciones. Aquí el mensaje es uno. Mira, por más presidente que seas, hay fuerzas oscuras que tienes que bajar la cabeza. Y no, señor, yo no voy a bajar la cabeza. Yo estoy aquí, como siempre lo he hecho ante ti, Rosa María, ante todos los peruanos, con la frente en alto, dando la cara. Yo hasta el último día no voy a bajar la cabeza. Yo voy a tomar acciones en beneficio de la población. Si esto amerita acusaciones, periodicazos, titulares, denuncias, igualito sigo haciendo, porque estoy tranquilo con mi conciencia, porque estoy trabajando en beneficio del pueblo peruano. Y eso no me hace retroceder ni un milímetro. Muy bien, presidente, muchas gracias por haber venido hasta acá y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, esta mañana. Es la primera vez que transmitimos desde el convento de Santo Domingo para todo el país y para el mundo. Y esperemos que esta oportunidad de conversar, presidente, se repita. Sí. Sus conferencias, le digo, son muy tediosas para la prensa. Mire, Mónica se ríe, pero muy aburridas, la En su verdad. momento cumplieron su rol y hay que irlas. Y la verdad sí. que necesitamos un contacto un Sí, poco más directo. sí, y por eso hemos comenzado a salir semana a semana con Así es. diferentes periodistas. Así es. Y estamos a disposición. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, y por eso, a pesar que tenemos una prensa que nos da duro, la respetamos. Y Es que ese es el rol de la prensa, Sí, sí, presidente. sí, sí. No, Yo pero sé que es lamentable para un presidente, pero ese es el rol de la tiene prensa. con un poquito de rigor, mejor Por supuesto. rigor periodístico algunos, ¿no? Porque algunos sin ninguna base y fundamento tienen apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la verdad. No es tu caso, obviamente. Muchas a pesar gracias, que también hay algunas discrepancias. No, le doy de alma. En el tema de la pandemia estoy muy molesta. Sí, no. Y yo le he dicho que cuando veamos resultados finales, ahí Vamos a conversar. Vamos a conversar nuevamente. Muy bien. Gracias. Muchas Sí, gracias, Rosa muchas María. gracias, Abel. Te dejo la palabra a ti Sí, para que te despidas, por favor. y yo voy Solamente, acompañando al Rosa presidente. María, señor presidente, hace un momento se comunicó con nosotros el primer vicepresidente del Congreso, el señor Luis Valdés. Él dice que diga el nombre de quién de Alianza para el Progreso, ¿no? Nos ha llamado, quería Muy bien. salir al aire, pero ¿Hay el tiempo alguna nos persona en ganó. especial que quiera mencionar de Alianza para el Progreso? No. Yo voy a hablar directamente con ellos y puedo ver. O sea, mi afán es buscar las formas y mecanismos de encontrar consensos con el Congreso. No es generar mayor... Presidente, Pero vamos a hacerlo, y lo hemos hecho. Hemos sacado una norma. le voy a decir lo que le entonces, dije a Pedro Pablo Kuczynski. No sé, inocente. ¡Lo van a vacar! O sea, por el amor de Dios, lo van a vacar. O sea, no es que sea una elucubración mía, ya sucedió hace Ya. menos de un mes. Sí.
Y hoy día está volviendo a suceder. Sí, está bien. Hay diferentes intereses que van confluyendo, ¿no? Pero la población no es tonta. Te espero. La población no es tonta. La población tiene una cultura cívica que ha ido cada vez fortaleciendo, y creo que el referéndum y esta forma de comunicarnos directamente con ellos ha ayudado para ello, ¿no? Así que yo me voy a comunicar con ellos y podemos hablar. Muy Así bien, es. seguiremos conversando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted y Nos gracias a despedimos. todos los oyentes. Nos despedimos y conmigo será, por supuesto, hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.